Capítulo 5. No hay lugar para jactancias vacías. Al darse cuenta de la intención de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas de convertirlo en un ejemplo, Russell rápidamente esbozó una sonrisa humilde y agitó las manos. No, solo hice lo que cualquiera haría. Creo que cualquier ciudadano culto de la Federación se habría puesto de pie en esa situación. Tal vez no sea así, pensó Marcus, el presidente de la rama. Había visto a muchos nuevos creadores de cartas quedarse paralizados al enfrentarse a monstruos de verdad durante su formación en la preparatoria. Aún así, estaba muy satisfecho con la comprensión de Russell y su respuesta mediática. ¿Qué te parece esto, Russell?, dijo Marcus, llevándolo adentro. Primero, regístrate oficialmente como creador de tarjetas y luego podemos hablar de la entrevista. Poco después, Russell se encontraba en la entrada de la sucursal, un poco aturdido, mientras miraba la tarjeta de identificación oficial que tenía en la mano. La palabra hierro estaba impresa en negrita. Ahora era un creador de tarjetas registrado oficialmente. Pensó en los rangos que se extendían ante él: hierro, bronce, plata, oro, esmeralda, diamante, maestro, palacio. Apenas había dado el primer paso en un largo camino. Salió de sus pensamientos, recordando lo que Marcus acababa de decirle. Russell, mañana te concertaremos una entrevista exclusiva en tu escuela. Nos encargaremos de todo el contacto con la escuela. El New Metro Daily la realizará. ¿Te parece bien? Tras recibir una recompensa de 100.000 créditos de la Federación por su valentía, ¿qué quejas podría tener Russell? El dinero no se transferiría hasta después de la entrevista y las fotos de mañana, pero era un golpe de suerte que necesitaba desesperadamente. De camino a casa en autobús, sonó su celular. Lo cogió y vio la llamada. Era de su profesor titular, el señor Williams. Hola. Profe, ¿qué pasa? Russell. El fuerte grito del otro lado del teléfono casi lo ensordeció. Se alejó un poco el teléfono del oído. Aquí estoy. El señor Williams pareció calmarse. Russell, la escuela me acaba de informar de tu acto heroico. Te llamé para preguntarte si estabas herido. Un calor se extendió por el pecho de Russell. No, señor Williams. Unos cuantos zombies no bastan para hacerme daño. Al oír la confianza en la voz de su estudiante, el señor Williams sintió un gran alivio. ¡Qué bien! Descansa un poco hoy y recuerda arreglarte mañana por la mañana. Eso es todo. Al oír el tono de ocupado, Russell no pudo evitar reír. La forma brusca de hablar de su profesora le resultaba curiosamente entrañable. Al día siguiente, Russell se levantó temprano y tomó el autobús a la escuela. Hoy era el primer día de regreso a clases para todas las preparatorias de New Metro. Buenos días, Russell, dijo un chico de pelo grasiento y mochila nueva, sentándose junto a él. Russell asintió. Buenos días, Marvin. Marvin era compañero de su año. Su familia tenía un pequeño negocio y su relación era amistosa, pero no cercana. Mientras Russell apoyaba la cabeza contra la ventana, absorto en sus pensamientos, Marvin de repente inició una conversación. Bueno, Russell, ¿cómo vas con la fabricación de tarjetas? Al ver la mirada errante de Marvin y su postura inquieta, Russell no pudo evitar reírse para sus adentros. Parecía el típico adolescente que había logrado algo y se moría de ganas de presumirlo. Como era de esperar, la siguiente frase de Marvin fue un intento descuidado y poco convincente de ser casual. Tuve suerte, supongo. Conseguí hacer una tarjeta verde de hierro negro durante el verano. Se sentía muy satisfecho consigo mismo. Una tarjeta verde a la primera significaba que, si se esforzaba, hacer una tarjeta azul en el futuro y convertirse en un verdadero fabricante de tarjetas no sería solo un sueño. Supuso que Russell, al ser huérfano, probablemente ni siquiera había tenido los recursos para intentar hacer una tarjeta. Estaba listo para disfrutar de merecidos elogios y admiración. Por eso quedó bastante decepcionado cuando Russell simplemente dijo: «Felicitaciones». Russell no tenía ningún deseo de participar en ninguna teatralidad de bofetadas. Para él, Marvin era solo un niño que no había visto el mundo real. Marvin se rascó la cabeza, sintiendo que el Russell que tenía frente a él era muy diferente del que recordaba, aunque no podía explicar exactamente por qué. Ding. Llegando a New Metro First High. Por favor, salgan del autobús de forma ordenada. Vamos, Russell, esta es nuestra parada, dijo Marvin, agarrando primero su bolso. Al bajar del autobús, Russell vio a su tutor, el señor Williams, esperando ansioso en la puerta de la escuela. Buenos días, señor Williams, lo saludó Marvin con sinceridad. El señor Williams asintió y luego agarró a Russell del brazo.
Vamos, rápido. Todos te esperan. Al ver a su maestra alejarse a toda prisa con Russell a cuestas, prácticamente trotando, Marvin se sumió en una profunda reflexión. Entonces, una conjetura audaz y dramática se formó en su mente. Corrió al aula, empujó la puerta y gritó: «Buenas noticias. Creo que Russell podría dejar la escuela para ir a trabajar». Al ver que tenía la atención de toda la clase, Marvin expuso en voz alta sus pruebas. Russell era huérfano y probablemente no podía pagar la matrícula. Parecía deprimido y retraído en el autobús esa mañana. Y el tutor lo esperaba en la puerta, probablemente para hablar sobre su retraimiento. La clase fue aceptando poco a poco el criterio de Marvin. Justo cuando comenzaba una acalorada discusión sobre si debían crear un fondo de donaciones para Russell, en otros lugares se desarrollaba una situación muy distinta. El señor Williams trotó con Russell hasta la oficina del director. Tras recuperar el aliento, abrió la puerta. «Director Shepard, Russell está aquí. Rápido, rápido. La reportera Linda y el presidente Marcus nos esperan». Tras entrar, Russell los saludó con sinceridad. «Director Shepard, presidente Marcus, buenos días». Marcus, presidente de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas del Distrito Evergrove, sonrió con cariño. «Chico, te lo dije, llámame tío Marcus». Luego señaló a una mujer de aspecto competente con un elegante traje. «Soy la reportera Linda del New Metro Daily». La reportera Linda se adelantó y estrechó la mano de Russell. «Hola, Russell. Solo vamos a tener una breve entrevista. No hay necesidad de estar nervioso». Entonces, comenzó: «¿Puedo preguntarte por qué decidiste dar un paso al frente en una situación tan peligrosa?» «Porque los residentes del complejo Hogar Feliz necesitaban mi protección», dijo Russell, con palabras impecables y ensayadas. «Y creo que cualquier estudiante de la primera preparatoria New Metro, o cualquier creador de tarjetas de la asociación, habría dado la cara en esa situación». Al oír esto, el director Shepard sonrió con satisfacción. «También escuché del presidente Marcus que creaste una tarjeta de calidad púrpura en tu primer intento. ¿Es correcto?», preguntó la reportera Linda. Russell se quejó para sus adentros. «Esta reportera pregunta de todo, ¿verdad? ¿Acaso no sabe que la información de las tarjetas de un fabricante de tarjetas es su mayor secreto?». Pero su expresión permaneció tranquila. «Tuve suerte de que la historia que recopilé fuera reconocida. Esto es inseparable de las enseñanzas diarias tanto de la primera preparatoria New Metro como de la asociación». El director Shepard no podría haber estado más satisfecho. El niño tenía talento, una gran inteligencia emocional y era el estudiante perfecto para ser la imagen de la escuela durante el año. Después de que la reportera Linda terminó sus notas, dijo: «¿Podrían Russell, el director Shepard y el presidente Marcus ponerse de pie juntos para una foto?». Mientras hablaba, sacó una pancarta de su bolso y se la entregó a Russell. «Russell, por favor, sosténme esto». La pancarta decía: «Un hombre valiente, un buen chico que defiende la justicia». A Russell le palpitó el ojo. Supo al instante que esa pancarta cursi era obra de la escuela. Sosteniéndola, esbozó su mejor sonrisa falsa para la cámara. «Muy bien», dijo la reportera Linda, mirando las fotos con satisfacción. «Gracias por tu cooperación, Russell». «Entonces, ¿ya puedo volver a clase?», preguntó Russell, al ver que no parecía haber nada más que hacer. «Russell, por favor, espera un momento», gritó el director Shepard justo cuando estaba a punto de irse. «La asociación tiene un premio para ti, y nosotros en la preparatoria New Metro First también tenemos uno para ti». Fin de este capítulo. 6. Capítulo 6. Comienza el espectáculo de las bofetadas. ¿De verdad existe algo tan bueno? A Russell no le pudo evitar pensarlo. El director Shepard sonrió y tomó un folleto de su escritorio. «Estudiante Russell, como premio de la escuela, puede elegir cualquiera de estos materiales. Se lo entregaremos en su casa hoy después de la escuela». Russell tomó el folleto y lo examinó con atención. Estaba lleno de materiales de hierro negro de calidad azul o superior. Espada de acero fino azul colgante de jade manchado de sangre morado perro cadáver tipo de mejora corporal morado. De repente, Russell entrecerró los ojos, fijándose en un objeto específico. «Gracias, director. Elijo este». El director Shepard y los demás miraron el material que Russell estaba señalando. Gold de élite púrpura. Al ver su elección, Marcus dudó un momento antes de ofrecerle un consejo. «Russell, te sugiero que elijas un material para un objeto. Podrías crear una carta de apoyo para mejorar la carta de criatura que ya tienes». Esta era la opinión general.
La segunda carta de un creador de cartas novato casi siempre era un apoyo. Era una apuesta más segura. Aumentaba la efectividad en combate de su único éxito comprobado y evitaba el alto riesgo de desperdiciar materiales valiosos en una segunda carta de criatura que podría fallar. Después de todo, el primer éxito podría haber sido casualidad. Pero Russell negó con la cabeza. Tío Marcus, gracias por tu consejo. Aún así, he decidido elegir esta opción. Al ver que ya había tomado una decisión, los adultos presentes no insistieron. Interferir en el proceso creativo de un creador de tarjetas era un gran tabú. Bueno, entonces, director Shepard, presidente Marcus, dijo el señor Williams, primero llevaré a Russell a la clase clave. Los dos hombres asintieron levemente. Mientras los veían salir de la oficina, Marcus sonrió. Viejo pastor, parece que tu escuela ha dado un buen ejemplo esta vez. Creo que podrías tener algo de confianza para el examen conjunto del distrito Evergrove dentro de un mes. Un rastro de preocupación cruzó la frente del director Shepard. He oído que las otras escuelas también han tenido buenas plántulas. ¿No corre el rumor de que un estudiante de la primera preparatoria Evergrove creó una tarjeta de oro a la primera? Marcus, sin embargo, no parecía demasiado preocupado. La calidad de un fabricante de tarjetas no se limitaba a la calidad de sus cartas. En su opinión, un joven como Russell, dispuesto a plantar cara y arriesgar su vida en una crisis, ya era mucho mejor que cualquier supuesto genio de otra escuela. Viejo Marcus, dijo el director Shepard desde un costado, con un tono repentinamente serio. Quiero pedirte un favor. En todos mis años, nunca le he pedido nada a nadie. ¿Quieres regresar y despedirte de tus antiguos compañeros? Le preguntó el señor Williams a Russell por el camino. Russell lo pensó y negó con la cabeza. No es que me vaya a graduar. Seguimos todos en la misma universidad. Podemos vernos cuando queramos. Es cierto, asintió el señor Williams. Mientras conversaban, llegaron a la puerta de la clase clave. La probabilidad de que saliera un verdadero creador de tarjetas en los primeros años de la preparatoria era baja, por lo que la preparatoria New Metro First solo contaba con una clase de élite para sus estudiantes más prometedores. Señora Song, ¿podría salir un momento? Preguntó el señor Williams desde el aula. Al poco rato, una profesora de mediana edad llegó a la puerta. Este es Russell. A partir de hoy, es uno de tus alumnos, dijo el señor Williams, señalándolo. Luego se volvió hacia él. Esta es Victoria Song, una profesora de último año de nuestra escuela. Será tu tutora a partir de ahora. Russell asintió y la saludó. Buenos días, señora Song. Hola, Russell. Primero, entra y conoce a tus nuevos compañeros, dijo Victoria, ajustándose las gafas. Luego miró fijamente al señor Williams. Así que es él. Mientras los dos profesores empezaban a hablar por la ventana, Russell se paró en el podio. Hola a todos, soy Russell. Por favor, cuídenme en el futuro. Echó un vistazo a su alrededor. Incluyéndolo a él, había 12 estudiantes en total, y solo una chica más. Tras escuchar su presentación, la chica exclamó. Espera, ¿tú eres Russell? Él levantó una ceja. ¿Me conoces? Claro que te conozco. Dijo con una sonrisa radiante. Eres nuestro modelo a seguir. Me llamo Nancy Whittemore. Su padre era un creador de tarjetas de nivel oro y le había contado todo sobre la hazaña de Russell la noche anterior. Russell soltó una risita atónita, con la sensación de que estaba siendo sarcástica. Solo era la asociación animándome. Bueno, todos, cállense un momento, dijo Victoria Song al entrar al aula. Seguro que todos saben quién es. Ayer, durante el motín del nido del demonio, Russell salvó valientemente a toda una comunidad de residentes. Un aplauso para él. Ella tomó la iniciativa, y la clase la imitó. Ante las miradas curiosas y admiradas de todos, Russell simplemente sonrió. Cualquiera en mi situación habría hecho lo mismo. Decir palabras bonitas no cuesta nada, pensó. Victoria se aclaró la garganta. Ahora, que se presenten todos los demás. Russell bajó del podio. Mientras se presentaban, descubrió que había 2 personas en la clase que merecían especial atención. Una era Nancy Whittemore. Su carta era la púrpura de nivel hierro zorro de 3 colas. En el recuerdo de Russell, la serie Demonios Zorro tuvo un final increíble, culminando con la roja zorro de 9 colas Daji. La otra persona era un joven con coleta corta llamado Darren. Su carta era la púrpura de nivel hierro zombie verde. La serie de zombies tenía un progreso muy fluido y potente. Pero Russell conocía a Darren.
Había sido compañero de clase del Russell original, y debido a su condición de huérfano, Darren había tomado la iniciativa de aislarlo y acosarlo antes de que el señor Williams interviniera. TSK. Un matón que solo se mete con los débiles, pensó Russell, con la mirada fría. De acuerdo, Victoria aplaudió, captando la atención de todos. A continuación, tengo un anuncio. Dentro de un mes, nuestro distrito realizará un examen conjunto entre 4 escuelas. La escuela ganadora tendrá la oportunidad de acceder a un reino secreto para recibir formación práctica. Un reino secreto. Las palabras provocaron una oleada de emoción en los estudiantes. Entrar en un reino secreto significaba acceder a ricos recursos materiales, que podían venderse por una fortuna o usarse para crear nuevas y poderosas cartas. Al ver que tenía toda su atención, Victoria sonrió. Sin embargo, cada escuela solo puede enviar a 3 estudiantes a participar, y solo esos 3 pueden entrar al reino secreto. Por lo tanto, nuestra clase clave implementará un sistema de clasificación. Hizo una pausa para que quedara más impactante. Mañana realizaremos nuestra primera práctica de clasificación. El método será un duelo estándar de creadores de cartas. Las reglas eran sencillas. Todo estaba permitido excepto atacar directamente al creador de cartas del oponente. La mayoría de los duelos terminaban cuando todas las cartas de un bando eran derrotadas. Cabe destacar que, al ser derrotada una carta de criatura, entraba en un período de recuperación de hasta un día. Luego de anunciar la noticia, Victoria abandonó el aula. De inmediato, Darren se acercó lentamente al escritorio de Russell, con un dejo de desdén en la mirada. Vaya, Russell. Hace días que no te veo, y de alguna manera te has convertido en un fénix. Siempre se había considerado un hijo del destino. Ver al antiguo huérfano al que antes intimidaba ahora ser celebrado como un héroe lo llenó de una envidia agria y ardiente. Russell puso los ojos en blanco. Sí, eres mucho mejor que yo. Felicidades. Al ver la actitud despectiva y superficial de Russell, Darren sintió una punzada de humillación. Cricket. ¿Un huérfano se atreve a tener semejante actitud? Preguntó con una expresión siniestra. En el partido de clasificación de mañana, voy a destrozar tu tarjeta delante de todos. Russell ni siquiera se molestó en discutir, solo lo miró con una expresión cansada y sin palabras. Cuando el señor Williams regresó a su antigua aula, la encontró sumida en el caos. Al verlo, Marvin corrió hacia él de inmediato, con el rostro desolado. Señor Williams. ¿De verdad Russell tuvo que dejar la escuela para trabajar? El señor Williams lo miró, completamente confundido. ¿Dónde oíste eso? Russell ha sido ascendido a la clase clave. Ahora es un creador oficial de tarjetas. El aula se sumió en un silencio sepulcral. Pronto lo rompió un grito colectivo, ensordecedor. Fin de este capítulo. 7. Capítulo 7. Idiota. El resto de la tarde la pasó en una clase de edición de historias. Russell se encontraba bostezando constantemente, con la mente aún llena de actividad por los sucesos de la mañana. Se obligó a prestar atención. Aunque tenía en mente una vasta colección de historias de su vida pasada, aprender a estructurarlas y adaptarlas correctamente a la narrativa de una tarjeta era una habilidad crucial. En cuanto sonó el timbre final, Darren lo bloqueó en el aula. Russell, dijo con aire de suficiencia. Tengamos esa batalla ahora. Russell lo miró fijamente. ¿Acaso este tipo no se da cuenta de que si una carta es derrotada, entra en un período de recuperación de 24 horas? Mañana empezaría la partida de clasificación oficial con una gran desventaja. Russell mentalmente tachó a Darren de descerebrado y arrogante. Olvídalo, dijo con un suspiro. Tengo algo urgente que hacer en casa. Además, el partido de clasificación es mañana. Ten paciencia. Al ver que Darren no tenía intención de moverse, Russell simplemente lo empujó y salió. Podía oír el gruñido frustrado de Darren a sus espaldas. ¿Qué suerte tienes? Mañana el primer puesto será mío. Russell tomó el autobús de regreso a su viejo y destartalado apartamento en el complejo Happy Home. Sentado frente a la computadora, comenzó a calcular sus recientes ganancias. Primero, estaban las 7 piezas de material de cadáver de Ghoul verde, condensadas de los zombies que había matado. No le hacían falta, así que las puso a la venta en la plataforma de comercio en línea por 20.000 créditos de la Federación cada una. En segundo lugar, estaba el material Elite Ghoul morado, que había recibido como recompensa. Este era un componente esencial para la siguiente carta que planeaba crear, así que no estaba a la venta.
En cuanto al dinero, la escuela recompensaba a los estudiantes que ingresaban a la clase clave con 150.000 créditos. Como fabricante de tarjetas Black Iron registrado, ahora recibiría un subsidio mensual de 20.000. Sumando la bonificación de 100.000 por valentía y el dinero restante de sus préstamos anteriores, Russell contaba ahora con un total de poco más de 280.000 créditos en efectivo. Pensando en esto, no pudo evitar respirar aliviado. La vida por fin estaba mejorando. Tomó su teléfono y envió un mensaje al contacto indicado como Hermano Tigre. Hermano Tigre, tengo el dinero. ¿Te conviene venir hoy? Quiero saldar el préstamo. Al otro lado de la ciudad, un hombre calvo y corpulento miraba el mensaje en su teléfono. Echó un vistazo a las notas de contacto que había preparado para este cliente. Russell, estudiante, sin potencial, puede intentar desarrollarse. Era, por supuesto, el Hermano Tigre. ¿Ya ha recaudado suficiente dinero? Murmuró para sí. ¿Acaso pidió otro préstamo para pagar este? Oh. Tras pensarlo un momento, respondió. Por supuesto, señor Russell. Estaremos allí enseguida. Levantó la vista. Flaco, coge el contrato del archivo de objetivos potenciales. Nos vamos. Entendido, hermano Tigre, respondió el hombre llamado Flaco. Pronto, los dos se dirigieron al complejo Hogar Feliz. Toc, toc, toc. El sonido resonó en el pasillo vacío. Ya voy, gritó una voz desde adentro. Un momento después, la puerta se abrió. Era Russell. Hermano Tigre, ¿verdad? Por favor, pase. No necesita cambiarse de zapatos. Los tres se sentaron en el sofá desgastado. Russell les acercó un sobre de la mesa de centro. Hay 120.000 ahí. Eso debería cubrir el capital y los intereses. Mientras hablaba, llamó a Yoriichi Tsujikuni. El espadachín apareció al instante, apoyado en silencio contra la pared, con los brazos cruzados sobre la espada y la mirada penetrante fija en los dos hombres de finanzas Duoduo, fabricante de tarjetas. En cuanto el hermano Tigre vio a Yoriichi, entrecerró los ojos. No esperaba que el chico se convirtiera en un fabricante de tarjetas registrado. Su investigación inicial había sugerido que su talento era, en el mejor de los casos, mediocre. De inmediato, esbozó una amplia y amable sonrisa. Felicidades, señor Russell, por convertirse en fabricante de tarjetas. ¿Qué le parece esto? No tiene que devolvernos el dinero. Considérelo liquidado. Un pequeño obsequio de Duoduo Finance para un nuevo talento prometedor. Mientras hablaba, le quitó el contrato a Skinny y lo rompió en pedazos teatralmente delante de Russell. Russell se burló para sus adentros. Ofrecer cortesía sin motivo significa que eres un tramposo o un ladrón. No tenía intención de seguir involucrado con estos delincuentes del mercado negro. Un hombre no es nada sin integridad, dijo Russell, con su rostro de cortés sinceridad. Deberías aceptar el dinero, hermano Tigre. Un préstamo es un préstamo que hay que devolver. Así será más fácil volver a pedir prestado en el futuro. Al oír esto, la sonrisa en el rostro del hermano Tigre se congeló. Este chico es testarudo. Por desgracia para él, como astuto operador, jamás se arriesgaría a ofender a un fabricante de tarjetas registrado en la asociación por tan solo 100.000 créditos, ni siquiera siendo un novato de hierro negro. Tras una breve pausa, tomó el sobre con una sonrisa. El estudiante Russell es un hombre de palabra. Me avergüenzo de mi propia sugerencia. Con esto, su negocio con Duoduo Finance queda cerrado. No volveremos a molestarle. Con esto, él y Skinny abandonaron rápidamente el apartamento. Abajo, Skinny se inclinó hacia el hermano Tigre y le susurró. Hermano, ese niño no sabe lo que le conviene. Bofetada. Antes de que pudiera terminar, una fuerte bofetada le hizo vibrar la cabeza. El hermano Tigre lo miró fijamente, con ojos fríos y despiadados como los de una víbora. Idiota. Si vuelves a decir algo así, te convertiré en material para tus superiores. Lo más importante para nosotros es mantener un perfil bajo. ¿Estás loco o lo estoy yo? ¿Quieres insinuar algo sobre un fabricante de tarjetas registrado? Skinny se estremeció al pensar en el destino de sus predecesores. Se cubrió el rostro hinchado, bajó la cabeza y murmuró. Me equivoqué, hermano Tigre. No volverá a suceder. El hermano Tigre resopló con frialdad. Vamos. El siguiente cliente de la lista no puede pagar. Con su deuda finalmente saldada, Russell sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Ahora, por fin podía considerar su próxima tarjeta. Ya tenía varias ideas. La primera opción fue, sin duda, Kokushibo Michikatsu Tsujikuni.
Esta carta formaría un poderoso vínculo con su Yoriichi, y la fuerza de Kokushibo como rango superior no era innegable. Si los materiales eran lo suficientemente buenos, Russell confiaba en que incluso podría alcanzar la calidad oro. Pero Kokushibo tenía un gran defecto. La fotofobia, una debilidad paralizante a la luz solar. Tendría que encontrar la manera de solucionar ese problema en la historia. Por ahora, con solo el material de Elite Gold a mano, tenía tiempo de sobra para perfeccionar el concepto. Todavía ando corto de dinero, suspiró. Los materiales morados más baratos y menos versátiles costaban desde 150.000, y los potentes eran mucho más caros. Y eso era solo para el grado hierro negro. Los materiales de alta gama casi nunca se vendían al contado. Los creadores de cartas poderosos preferían el trueque. Como estudiante, no tenía forma legal de obtener grandes cantidades de fondos rápidamente. Su única esperanza real era que la primera preparatoria New Metro ganara el examen conjunto en un mes. Pero, en su memoria, el rendimiento de su escuela en años anteriores nunca había sido bueno. Tras deshacerse de los pensamientos complejos, Russell se preparó para comenzar su meditación diaria. La técnica estándar que se enseñaba en la Federación Damin se llamaba Método de Meditación Azul Profundo, y se decía que fue difundida por el legendario Lucius el Sabio. Era un método universal, sin técnicas especiales ni secretas que se transmitieran de generación en generación. Esto igualaba las condiciones. La meditación no sería el obstáculo que frenara a un fabricante de tarjetas. Lo que realmente separaba a los novatos de los maestros era la capacidad de construir una historia. Fin de este capítulo. 8. Capítulo 8. Prueba de nivel. El día siguiente llegó rápidamente. Victoria Song estaba de pie frente a la clase, sosteniendo una caja sellada con 12 papelitos, uno para cada estudiante. Tras sacudirla bien, metió la mano y sacó 2. Ahora anunciaré a los 2 estudiantes para nuestro primer examen. Desdobló lentamente el papel que tenía en la mano, con una pequeña sonrisa en los labios. Russell contra Liam Blake. Al oír su nombre, Russell arqueó ligeramente las cejas. No esperaba ser el primero en subir al escenario. Los profesores y alumnos de la clase clave se dirigieron al campo de batalla de la primera preparatoria New Metro. Liam se paró en un extremo del campo y llamó a Russell. Russell, por favor, guíame. Mientras hablaba, una figura con cuerpo de hombre y cabeza de toro, sosteniendo un pesado cuchillo de acero, se materializó frente a él. ¿Una cabeza de buey?, pensó Russell, mirando la carta con cierta sorpresa. Pero descartó rápidamente su suposición inicial. Si fuera un auténtico segador de almas cabeza de buey, no sería una simple carta de hierro negro de calidad azul. Eso dejaba 2 posibilidades. Una, que fuera simplemente un monstruo genérico con cabeza de buey y cuerpo humano. 2, que la historia fuera imperfecta o que los materiales no fueran de la calidad suficiente, resultando en una versión incompleta de la figura mitológica. Russell se inclinó por la primera posibilidad. Generalmente, las cartas de criatura como esta, que imitaban figuras legendarias pero eran de menor calidad, carecían de habilidades especiales. En un instante, Yoriichi Tsujikuni apareció frente a Russell. Te lo dejo a ti, Yoriichi. El espadachín asintió levemente y en silencio. Russell aún no había descubierto si su carta había decidido no hablar o simplemente no podía. Al margen, tanto Nancy y Temore como Darren, que observaban atentamente, sintieron que sus ojos se entrecerraban al ver a Yoriichi por primera vez. En la arena, Yoriichi respiró hondo y se abalanzó sobre el monstruo con cabeza de buey. La distancia entre ellos se redujo en un instante. Quizás se debió a la baja calidad de la carta, o quizás su inteligencia no era muy alta, pero el Minotauro apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Yoriichi se le echara encima. Sonido metálico. Las 2 espadas chocaron, lanzando una lluvia de chispas rojas por el campo. Pero al instante siguiente, Liam lanzó un grito de sorpresa. Yoriichi, en una brillante jugada táctica, se había desligado voluntariamente de la lucha de poder. Dio un paso lateral, y mientras el Minotauro se tambaleaba hacia adelante por la repentina pérdida de resistencia, se agachó, eludiendo su guardia. Una espada llameante cortó el cuello del Minotauro. Yoriichi estaba ahora de espaldas al monstruo, envainando lentamente su espada. Tras él, el cuerpo decapitado del Minotauro se disolvió en motas de luz. Russell gana. Anunció Victoria Song a viva voz desde la banda, con una alegría incontenible en su rostro. La excelencia de Russell había superado con creces su imaginación. Si su primera tarjeta no hubiera estado limitada por los materiales disponibles, podría haber creado una de primera desde el principio.
La visión del director Shepard había sido acertada. Russell era verdaderamente digno de ser cultivado como un talento preseleccionado para la escuela. Este año, tenían una oportunidad en el examen conjunto. Nancy, sin embargo, observaba el encuentro con el ceño fruncido y pensativo. Con solo una batalla, no podía entender con claridad las habilidades de Yoriichi. Solo sabía que, incluso entre las cartas hierro de calidad púrpura, él era de primera. Se giró hacia Darren. ¿Y bien? ¿Te sientes seguro? Darren arqueó una ceja, con una sonrisa de confianza en su rostro. ¿Contra Russell? Podría ser un poco complicado. ¿Entonces perderás? Ganaré. Por suerte, no fue el ghoul de pelo carmesí, de lo contrario toda la calle habría sido destruida, murmuró Russell para sí mismo mientras observaba el siguiente partido de Darren desde la banda. Pero tenía que admitir que el zombie verde de Darren era innegablemente fuerte. Por lo que Russell pudo ver, tenía al menos una habilidad que aumentaba considerablemente su fuerza física. En cuanto a las demás habilidades, era imposible saberlo, porque su oponente era demasiado débil. En cuanto invocó la carta enemiga, el zombi verde la inmovilizó contra el suelo y la destrozó. Jajaja. Inútil. Eres demasiado débil. Darren rió a carcajadas desde su lado de la arena. ¿Cómo alguien como tú entró en la clase clave? El rostro de su compañero derrotado palideció de humillación. Victoriason frunció el ceño desde la barrera. En su opinión, Darren se estaba excediendo. Eran compañeros de clase, no enemigos mortales. No había necesidad de palabras tan duras. Darren sufrirá tarde o temprano con esa personalidad suya, dijo Nancy, sacudiendo la cabeza en señal de desaprobación. Russell asintió con indiferencia. ¿Para qué preocuparse tanto? No somos sus padres. Quizás Darren aprendiera la lección algún día, pero eso no le incumbía. El próximo partido es entre Nancy y Temore y Justin. Resonó la voz de Victoria. Ahora es tu turno. Buena suerte, dijo Russell, volviéndose hacia Nancy. Sonrió, acomodándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Gracias. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia el centro del campo. ¿De qué estaban hablando hace un momento? Preguntó Darren, dejándose caer despreocupadamente en el asiento junto a Russell. Durante el último partido, había notado que sus dos principales rivales susurraban. Russell movió su silla unos centímetros en silencio. Miró a Darren directamente a los ojos y dijo con la mayor sinceridad. No mucho. Solo que eres demasiado fuerte. No creemos poder vencerte. Darren, como era de esperar, captó el sarcasmo que destilaba sus palabras. TSK, qué lengua tan afilada. Espero que luego seas igual de duro en la cancha. Russell solo suspiró para sus adentros. ¿Por qué este chico es tan agresivo? No respondió, volviendo su atención al campo. La situación en el encuentro de Nancy era un tanto extraña. La carta de su oponente estaba allí, con la mirada perdida. El zorro de tres colas de Nancy se acercó lentamente, extendió una garra y la carta rival fue derrotada sin oponer resistencia. Russell frunció el ceño. ¿Una ilusión? En ese momento, una asociación irracional le vino a la cabeza. Se preguntó qué ilusión era más fuerte, la del zorro o la de Itachi Uchiha. En la siguiente ronda, los tres, Russell, Darren y Nancy, seguían sin encontrarse. Sus oponentes fueron derrotados con la misma facilidad. Ahora era evidente que eran únicos en esta clase. Si nadie tenía una revelación repentina, casi con toda seguridad los tres serían los representantes de la escuela en el examen conjunto dentro de un mes. Esto hizo que Russell sospechara brevemente que Victoriason estaba manipulando los emparejamientos, pero descartó la idea como ridícula. Esta era solo la primera prueba de clasificación. Cualquier estudiante insatisfecho podía retar a alguien con una clasificación superior una vez por semana. Papá, papá. Victoria aplaudió para llamar la atención de los estudiantes. Como solo nos quedan 3 estudiantes, Russell, Darren y Nancy, uno pasará directamente a la ronda final. Habría sido más razonable que el ganador del BIE jugara contra el perdedor del siguiente partido, pero el tiempo de recuperación de un día en las cartas derrotadas lo hizo imposible. Mirando la nota que acababa de sacar de la caja, Victoriason anunció en voz alta. La siguiente ronda es... Capítulo 9. Hablar basura es para los débiles. Darren contra Nancy y Temore. Tras el anuncio de Victoriason, ambos estudiantes se pusieron de pie. Darren se giró hacia Nancy con una mirada de suficiencia. No tendré piedad solo porque seas una chica. Aunque el demonio zorro de Nancy era fuerte, él confiaba en que su zombie era superior.
Nancy simplemente le dio una sonrisa amable, ignorando su postura. Ambos tomaron posiciones. Al instante, el zombie verde y el zorro de 3 colas aparecieron en el campo. El zorro fue el primero en actuar, desatando una ola de su poder ilusorio. Pero fue inútil. El zombie verde, una criatura de instinto puro e insensato, no se vio afectado en absoluto. El repentino fallo de su habilidad principal hizo que la sonrisa de Nancy flaqueara. Darren observó la escena con orgullo. A estas alturas, mi zombie no tiene inteligencia que pueda afectar, se regodeó. Es puro instinto. Tu zorro no es capaz de crear una ilusión lo suficientemente poderosa como para engañarlo. Si Darren es arrogante, yo también lo era, pensó Nancy. Aparte de Darren y Russell, ningún otro alumno de la clase era rival para ella, y había dejado que un poco de orgullo se le colara. Ignorando sus pensamientos, el zorro de 3 colas atacó, lanzándose a 4 patas. Fue rapidísimo y llegó junto al zombie verde en un instante. Sus afiladas garras, que destrellaban con una luz fría, dejaron imágenes residuales en el aire. Darren no entró en pánico en absoluto. La habilidad más poderosa del zorro era su ilusión. En una pelea puramente física, confiaba en que nada en la clase clave podría igualar a su zombie verde. Ni siquiera el misterioso espadachín de Russell. Tenía razón. Aunque las garras del zorro arañaron el cuerpo del zombie, solo lograron dejar unas pocas marcas superficiales en su dura piel. Justo cuando el zorro se encontraba entre ataques, perdiendo su impulso, la mano del zombie verde salió disparada. Lo agarró por sus largas colas, lo levantó en el aire y comenzó a golpearlo contra el suelo repetidamente, como si fuera un saco de arena. ¡Bum! 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 El zorro emitía gritos lastimeros y tristes con cada impacto. Russell, observando desde la barrera, no pudo evitar un tic en el ojo. ¿Por qué esta escena les resulta tan familiar? Hulk contra Loki, ¿verdad? Incluso sus habilidades eran similares. Finalmente, después de un último y brutal golpe, el zorro de 3 colas se disipó en el aire. Demasiado débil. Rió Darren con desenfreno desde el centro del campo. Nancy, no eres diferente a la otra basura que he vencido. Ignorando sus burlas, Nancy no sentía verdadera frustración. El zombie era un rival difícil para su zorro en todos los sentidos. Su tarea ahora, como creadora de tarjetas, era encontrar la manera de superarlo. Ya fuera creando una tarjeta de utilería para realzar a su zorro o creando una criatura completamente nueva para lidiar con tales situaciones, todos eran problemas por resolver. Respiró hondo, salió de la cancha y se acercó a Russell, ofreciéndole una sonrisa alentadora. Buena suerte, Russell. Russell le devolvió una suave sonrisa. Creo que te equivocaste, dijo en voz baja. Él es el retador. Sin esperar su reacción, caminó lentamente hacia el campo. Al ver su espalda alejarse, Nancy se quedó atónita. Russell, qué arrogante. Y, sin embargo, no pudo evitar sentir una emoción de anticipación. Sin percatarse de los pensamientos de Nancy, Russell se paró frente a Darren e invocó a Yoriichi Tsugikuni. En cuanto el espadachín apareció y vio al zombi verde al otro lado del campo, su expresión se volvió fría. Malos recuerdos. Antes de que el zombi pudiera reaccionar, Yoriichi ya se había lanzado hacia adelante, con la espada desenvainada. Mientras corría, el acero de su katana comenzó a brillar, adquiriendo un tenue y brillante rojo. Nunca había visto esa habilidad antes, susurró Nancy desde un costado, observando atentamente. En un abrir y cerrar de ojos, Yoriichi estaba frente al zombi verde. Su espada samurái le cortó el cuello de derecha a izquierda, emitiendo un agudo silbido. Rugido. Rugió el zombi, levantando la mano derecha para bloquear la hoja. Silbido. Como un cuchillo caliente cortando mantequilla, la hoja llameante cortó limpiamente el brazo del zombi. La extremidad verde y peluda voló por los aires antes de impactar contra el suelo con un golpe seco y húmedo. En un solo golpe, el zombi verde fue desmembrado. Rugió de dolor, pero en lugar de retroceder, se abalanzó hacia adelante, intentando morder a Yoriichi. La mirada de Yoriichi se concentró. Giró, su espada se convirtió en un borrón. Bajo la mirada atónita de Darren, el zombi verde fue decapitado limpiamente, y su cuerpo se disipó en el aire antes incluso de tocar el suelo. ¿Qué? Darren miró el campo vacío con incredulidad. Yo, perdí. Pensó que Russell podría ser un oponente difícil, pero nunca dudó de que al final ganaría. Nunca imaginó que su preciado zombi sería aniquilado en solo 2 intercambios. Por lo que parecía, la carta de Russell ni siquiera había alcanzado su máximo potencial. En ese momento, Darren simplemente no pudo aceptar su fracaso. El estadio quedó en silencio.
Algunos estudiantes habían pensado que Russell ganaría, otros habían apostado por Darren. Pero nadie esperaba que fuera tan fácil. Contra Russell, el zombi de Darren no había tenido mejor desempeño que el minotauro de Liam. Poco a poco, las discusiones comenzaron a extenderse por el recinto. Russell es tan fuerte, es como abrir el champán, el partido ya ha terminado. Con razón pudo salvar a todo un barrio. TSK, mira a Darren. Siempre tan arrogante, pero no aguantó ni 2 minutos contra Russell. Es divertidísimo. SHH, baja la voz. Darren no puede con Russell, pero sí puede contigo. ¿Tendría el valor? ¿Intimidarnos en lugar de vengarse de Russell? Ignorando las voces, Russell se acercó a Darren, todavía en shock. ¿Estás bien?, preguntó. Justo cuando Darren, quien se había desplomado en el suelo, pensó que Russell iba a consolarlo, la voz de Russell se volvió fría y tranquila, repitiendo las mismas palabras que Darren le había dicho antes a su propio compañero de clase derrotado. Eres un inútil. Eres demasiado débil. No me interesas para nada. ¿Cómo alguien como tú entró en la clase clave? En ese momento, Darren agachó la cabeza, ocultando su expresión. Al verlo callar, Russell casi pensó que sus palabras habían sido demasiado duras, pero solo había repetido lo que Darren había dicho. No sentía ninguna compasión por un abusador. Negando con la cabeza, Russell se dio la vuelta para marcharse. En ese momento, una voz resentida sonó a sus espaldas. Tuviste suerte con una carta que contrarrestó la mía. ¿De verdad te crees tan fuerte? Espera la próxima. La próxima vez haré una carta más fuerte y te haré arrodillarte y suplicar clemencia. Russell se detuvo, pero luego continuó caminando hacia la banda sin mirar atrás. Algunas personas, pensó, simplemente nacen malas. Lo había visto innumerables veces en las noticias de su vida anterior. Si no hubiera sido lo suficientemente fuerte, y si Darren hubiera ganado, el siguiente paso habría sido una campaña de amenazas y aislamiento. Además, ¿quién no sabía lanzar amenazas vacías? Incluso podría decir que cuando por fin terminara de crear a Diosa Conejo Kaguya Tsutsuki, haría que toda la sociedad de mendigos espirituales se arrodillara y cantara conquista. Al llegar a la banda, sus compañeros lo rodearon de inmediato. Sus preguntas parlanchinas le causaron dolor de cabeza. Justo cuando se dirigía a la multitud, Victoria Son apareció y lo ayudó. Bueno, compañeros, dejen de molestar a Russell por ahora, dijo, aplaudiendo. La clasificación de la clase para esta semana ya está determinada. Si creen que merecen un puesto más alto, pueden retar a su objetivo la próxima semana. Pero solo pueden retar una vez por semana. Además, añadió, tengo buenas noticias. Hizo una pausa, dejando que la intriga creciera. Al ver que todos los estudiantes la miraban con entusiasmo, finalmente reveló la respuesta. Gracias a los esfuerzos del director, nuestra clase clave ha tenido la oportunidad de acceder a un reino secreto para recibir capacitación práctica. Espero que todos la aprovechen. Fin de este capítulo. 10. Capítulo 10. Te elijo a ti. Las palabras de Victoria Son fueron como arrojar una bomba en el silencio del aula. Liam Black no pudo evitar preguntar primero, con la voz llena de esperanza y entusiasmo. Maestro, ¿podemos ir todos? Victoria sonrió y asintió. Sí. Esta vez, los 12 estudiantes de nuestra clase clave podrán acceder a este reino secreto para su entrenamiento práctico. Hizo una pausa y añadió. Por supuesto, es el tipo de reino secreto más básico. Una ligera decepción recorrió a algunos estudiantes. Russell negó con la cabeza disimuladamente. El simple hecho de poder entrar en un reino secreto a su nivel era un privilegio increíble. ¿Cuántos otros estudiantes de preparatoria matarían por semejante oportunidad? Esto era completamente inesperado, un caballo regalado al que no tenía intención de mirarle el diente. El entrenamiento tendrá lugar en medio mes, continuó Victoria. El reino secreto es de tipo bosque montañoso. Espero que todos estén bien preparados. Quiere decir que, si es posible, lo mejor sería crear una carta de utilería de tipo vehículo o una carta de criatura montable, le susurró Nancy a Russell, sentado a su lado. Como hija de un creador de cartas de nivel oro, conocía naturalmente algunos de los detalles más sutiles de la exploración de reinos. Aunque un bosque de montaña no era el terreno más complicado, tener una montura podía ahorrar mucho tiempo y problemas. Russell miró a Darren, quien había permanecido callado y sombrío desde que terminó la partida de clasificación. Estaba seguro de que Darren ya sabía esta información, pero era demasiado arrogante para compartirla. Sin prestarle más atención, Russell asintió levemente a Nancy.
Gracias por recordármelo. Nancy simplemente sonrió. De nada. Tras la prueba de clasificación, todos regresaron a sus clases de la tarde. El programa de la clase clave se centraba principalmente en la teoría de la fabricación de cartas y la meditación, con algunas clases de supervivencia en la naturaleza. La asociación no quería flores cultivadas en un invernadero. Buscaban fabricantes de cartas que pudieran sobrevivir en un campo de batalla real. Esta tarde fue una clase de meditación. En realidad, fue más bien una sesión de autoaprendizaje. Como todos practicaban el mismo método de meditación de Eve Blue, el profesor no tenía mucho que enseñar. Con los ojos cerrados, Russell exhaló lenta y controladamente, sintiendo la profunda satisfacción que le proporcionaba el crecimiento gradual de su fuerza mental. Desde que transmigró, había descubierto que su progreso en la meditación era mucho más rápido que el de su dueño original. No sabía si se debía a que este cuerpo había albergado dos almas, o si simplemente poseía un don. No le interesaba especialmente explorar la razón específica. Era una buena noticia, y significaba que su poder mental probablemente nunca sería un obstáculo para su crecimiento. El tiempo pasó rápidamente durante la meditación y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó el momento de terminar la escuela. Nos vemos mañana, Russell, dijo Nancy con una sonrisa al despedirse. Russell asintió levemente. Nos vemos mañana. Al verla alejarse gradualmente, Russell también emprendió su viaje a casa. Poco después de llegar, oyó un golpecito en su ventana. Golpecito, golpecito, golpecito. Se giró y vio un dron de reparto de Metro Express flotando afuera. No recuerdo haber comprado nada, murmuró abriendo la ventana con mirada perpleja. El dron emitió un pitido y una voz femenina nítida salió de su pequeño altavoz. Se ha realizado la compra de uno de los artículos de su lista. Por favor, facilite la mercancía para su envío. Russell lo recordó al instante. Si el dron no hubiera llegado, se habría olvidado por completo de que había puesto a la venta en línea 7 materiales de cadáver ghoul verde. Se apresuró a cogerlos y se los entregó al dron. Este los guardó en un pequeño compartimento y se fue volando, convirtiéndose rápidamente en un pequeño punto blanco en el cielo. Al observarlo, Russell recordó el consejo de Nancy. Necesitaba una montura. Con el dinero de la venta de los materiales, ahora tenía poco más de 300.000 créditos. Decidió fabricar una tarjeta sencilla y ecológica para el transporte. Abriendo la página web de comercio en su computadora, empezó a buscar los materiales que necesitaría. En teoría, podría comprar materiales de nivel bronce ahora, pero no lo planeaba. Primero, su fuerza mental aún no era suficiente para crear una tarjeta de bronce, y segundo, era un desperdicio para una simple tarjeta de transporte. Pronto encontró lo que buscaba. Gorrión blanco, águila calva verde, y una tarjeta en blanco. Los tres materiales le costaron un total de 30.000 créditos de la Federación. Al poco tiempo, llegó otro dron del Metro Express con sus compras. Sentado en su escritorio, Russell tomó su bolígrafo y comenzó a dibujar en la tarjeta en blanco. Poco a poco, la imagen de una gran águila de plumas amarillas tomó forma. Una vez terminado el dibujo, colocó los tres materiales juntos en la tarjeta y los envolvió con su poder mental. Al momento siguiente, estaba una vez más en el misterioso y oscuro espacio de la creación. Por favor, comience a compilar su historia. Este Pidgeot es más grande que sus formas preevolucionadas, con una envergadura mayor. Sus plumas son principalmente marrones, con la parte inferior color crema. Las plumas de su cabeza forman una majestuosa cresta, roja a los lados y amarilla en el centro, y las plumas de su cola, en forma de abanico, también son rojas. En el bosque verde, un joven entrenador llamado Ash Ketchum y su compañero, Pikachu, se encontraron con la forma preevolucionada de este Pokémon. Tras una difícil batalla, Ash capturó a Pidgeotto. A lo largo de su viaje, Ash y Pidgeotto se enfrentaron repetidamente al equipo Rocket y conquistaron numerosos gimnasios. El entrenador y sus Pokémon superaron innumerables pruebas, hasta que finalmente regresaron al bosque verde. Allí, encontraron a la bandada local de Pidgey y Pidgeotto aterrorizada por un Fearow. Para proteger a su bandada, el Pidgeotto de Ash fue gravemente herido por el Fearow. En ese momento desesperado, Pidgeotto evolucionó a Pidgeot y derrotó con éxito al tiránico Fearow. Después de este incidente, Ash liberó a Pidgeot para proteger el bosque, prometiéndole que regresaría por él después de que terminara su viaje. Con la historia recopilada, Russell esperó en silencio el juicio del misterioso espacio. Al instante siguiente, estaba de vuelta en su pequeña habitación. Una tarjeta con la imagen de un gran pájaro marrón flotaba frente a él. Éxito.
Russell absorbió la tarjeta en su mente. Pidgeot. Nivel. Hierro negro. Calidad. Verde. Categoría. Criatura. Habilidades. Ninguna. Características. Ninguna. Introducción. Reunidos después de 24 años, volvamos a viajar juntos. Al revisar la información de la carta, Russell no se sorprendió. La historia que había compilado era sencilla y los materiales, de bajo nivel. Había aceptado que no tendría habilidades especiales. No pretendía crear una carta de combate poderosa, solo un medio de transporte fiable. Russell invocó a Pidgeot. El pájaro medía aproximadamente 1,5 metros de altura, más que suficiente para llevarlo por el cielo. Sin embargo, no se atrevió a subirse y llevárselo. Si quería usar a Pidgeot para transportarse dentro de la ciudad, tendría que registrarlo en la Asociación de Fabricantes de Tarjetas. Naturalmente, estaba preparado para hacerlo. Pidgeot no era una carta de combate. No importaba si se descubría su existencia. Y además, había otra razón, aún más importante. No quería volver a oír el anuncio del autobús sobre la tarjeta de asistencia social en toda su vida. Era demasiado desgarrador. Después de acariciar suavemente la cabeza de Pidgeot, Russell regresó la tarjeta a su mente, se puso un abrigo y salió a registrar su nuevo corcel. Fin de este capítulo. Capítulo 11. Conducir sin licencia es ilegal. A la entrada de la sucursal de la asociación, Russell se quedó mirando con la mirada perdida la licencia de conducir de vehículo volador recién impresa que tenía en la mano. La eficiencia de la asociación fue impresionante. Esperaba que el proceso llevara tiempo, pero le emitieron la licencia en cuanto completó su registro. A continuación, se dirigió a una tienda junto al edificio de la asociación. El proveedor de criaturas. Necesitaba una silla de montar. Como los fabricantes de tarjetas solían tener criaturas de formas y tamaños extraños, la tienda contaba con una gama completa y fascinante de equipo. Al ver a Russell invocar a Pidgeot, el dueño de la tienda observó al gran pájaro de arriba abajo y luego tomó una silla de montar especial para aves de un estante. «Pruébate esto». Russell le colocó el sillín a Pidgeot. Quedó perfecto. «Vale, este es», dijo con satisfacción. «Gracias por su patrocinio». 5.000 créditos, dijo el dueño, levantando 5 dedos. «¿Tan caro?» Russell se quedó atónito, pero no iba a regatear. Poder tener una tienda justo al lado de la asociación y cobrar precios tan altos significaba que el dueño tenía contactos influyentes o que sus productos eran de primera calidad. Pasó la tarjeta con cuidado y se preparó para irse. «Oye, jovencito», gritó el dueño. «¿Por qué tienes tanta prisa?» Se acercó y tocó la silla de montar de Pidgeot. En un destello de luz, la silla se comprimió y se transformó en una carta. Russell comprendió entonces su alto precio. Era una carta de utilería. En su memoria, las cartas de utilería podían regalarse o intercambiarse, pero las cartas de criatura estaban ligadas a su creador. Tomó la tarjeta de utilería y la absorbió lentamente en su mente. Silla de montar aviar grado. Hierro negro calidad. Blanco. La descripción no podría haber sido más sencilla. Afuera de la tienda, Russell acarició la cabeza de Pidgeot. «Experimentemos la sensación de volar», dijo, subiéndose a la montura recién equipada. Pidgeot se elevó hacia el cielo, atrayendo las miradas curiosas de los transeúntes. Sintiendo el viento frío azotarle la cara, Russell pensó, no es nada genial sin parabrisas. Aún así, a pesar de la experiencia de conducción, que no era perfecta, estaba satisfecho. La velocidad de crucero normal de Pidgeot superaba los 60 km por hora, más que suficiente para el transporte diario. Para una tarjeta de nivel hierro, no podía pedir más. Aquella noche, tarde, en una cueva submarina oscura y húmeda, un anciano sombrío de nariz aguileña jugaba con una balanza dorada. Era el regente Jin. ¿Tiene la Asociación de Fabricantes de Tarjetas del Nuevo Metro algún plan para explorar reinos secretos últimamente? Le preguntó al hombre de mediana edad con túnica negra que estaba frente a él. El hombre respondió rápidamente. Señor, debido al disturbio en el nido del demonio, la mayoría de los planes oficiales de exploración de la asociación se han suspendido. Hizo una pausa y luego continuó. Pero señor, he oído que varias de las principales escuelas secundarias de Nueva Metro están organizando misiones de entrenamiento práctico para sus estudiantes en reinos secretos controlados. El anciano de nariz aguileña soltó una risa ronca. Blake Whitmore, me pregunto si podrás protegerlos todo este tiempo. Inserta algunas de nuestras piezas de ajedrez ahí. El hombre de mediana edad hizo una reverencia de inmediato. Sí, señor.
Entre risas estridentes y desenfrenadas, dinero y tesoros aparecieron gradualmente en un lado de la balanza en la mano del regente Jin, mientras que cartas escarlatas, con forma de alma, aparecieron en el otro. Justo cuando ambos lados se equilibraron, una voz inexplicable resonó desde el vacío. Trato hecho. Los días en la escuela pasaron rápido. Pronto llegó el momento de que Russell y sus compañeros partieran a su misión de entrenamiento. Delante de un gran autobús turístico, Victoria Son daba su discurso final. Esta práctica es una oportunidad que el director Shepard luchó con ahínco para conseguirnos. Espero que todos la aprovechen. Entre la multitud, ignorando el largo discurso, Russell se inclinó hacia Nancy. ¿No es peligroso para nosotros entrar directamente en un reino secreto? Preguntó en voz baja. En su opinión, los estudiantes de la clase clave eran flores criadas en un invernadero, sin experiencia real en combate. No era arriesgado arrojarlos así. Nancy miró a la señora Son y respondió en voz baja. Los reinos secretos a los que se nos permite entrar a estudiantes de preparatoria como nosotros llevan mucho tiempo controlados por la Asociación de Fabricantes de Tarjetas. Solo están llenos de monstruos de hierro negro de bajo nivel. Russell asintió. Tenía sentido. Un creador de cartas no debería tener problemas para lidiar con varios monstruos del mismo nivel. El único peligro real sería encontrarse con un monstruo de élite. Además, continuó Nancy, estos reinos de entrenamiento están prácticamente vigilados. Si hay algún peligro real, los creadores de tarjetas de la asociación nos rescatarán a tiempo. Mientras hablaban, Victoria Son por fin terminó su discurso. Bien, compañeros, suban al autobús. El grupo subió uno tras otro. Al arrancar el autobús, el paisaje que se extendía por la ventana comenzó a desvanecerse rápidamente. Poco a poco, los altos edificios de New Metro desaparecieron, reemplazados por densos y extensos bosques. Era la primera vez que Russell salía de la ciudad. En la memoria del dueño original, el mundo entero fuera de las grandes ciudades era básicamente un desierto indómito. Con el paso de los años, la Federación Damin había intentado expandir su territorio, pero con poco éxito. Los bosques seguían llenos de demonios errantes, y nuevos reinos secretos podían aparecer en cualquier momento. Curiosamente, cuanto más desierto estaba un lugar, más probable era que engendrara un reino secreto. Los océanos estaban ahora sembrados de innumerables reinos de todos los tamaños, y el otrora próspero comercio marítimo hacía tiempo que había desaparecido. El autobús se acercó gradualmente a una enorme base de acero. Un soldado armado los detuvo. Instalación secreta más adelante. Prohibido el acceso sin autorización. Victoria Son bajó del autobús con los documentos emitidos por la asociación. Después de que el soldado de la puerta los confirmara una y otra vez, envió un mensaje a la garita que estaba detrás de él. No hay problema. Déjenlos pasar. El autobús entró lentamente en la base, donde ya los esperaba un líder. Deben ser los estudiantes de la preparatoria New Metro First, organizados por el presidente Marcus, saludó el líder a la señora Son con una sonrisa. Sí, respondió ella con una sonrisa. Hoy estaremos a tu cuidado. No hay problema alguno. Dijo el líder, agitando las manos. No se atrevería a retrasar algo ordenado personalmente por el presidente Marcus. Todos servimos a la federación. Luego se dirigió a un miembro del personal. Lleven a estos jóvenes estudiantes al reino secreto. Victoria regresó a su clase para una última instrucción. Adelante, compañeros. Y asegúrense de cuidar su seguridad. Russell siguió al grupo hasta una enorme plaza abierta. En el centro se alzaba una enorme puerta espacial que emitía una luz brillante de color blanco plateado. El miembro del personal principal sonrió y se lo presentó. Estudiantes, esta es la primera vez que ven una puerta espacial del reino secreto. Por favor, entren con orden. Ya hemos organizado que un creador de tarjetas los espere al otro lado. Uno tras otro, los estudiantes de la clase clave cruzaron el portal. Russell siguió a la multitud y, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo cambió. Ahora estaba al pie de una montaña. Frente a él, dos creadores de tarjetas con el uniforme negro de la asociación. El líder sonrió a los estudiantes. Bienvenidos a todos al reino secreto el bosque de los 1000 pies. Quizás no lo conozcan. Se llama así porque aquí vivió un poderoso monstruo parecido a un 100 pies. Pero tengan la seguridad, añadió, de que la asociación ya ha eliminado a todos los monstruos por encima del nivel hierro negro. Después de recibir su equipo de comunicación, podrán moverse libremente. Fin de este capítulo. 12. Capítulo 12.
1000 piernas. Al oír que podían moverse libremente, Russell no dudó. Invocó a Pidgeot. Al ver aparecer el gran pájaro, Nancy Whittemore se sorprendió. ¿Tan rápido hiciste una segunda carta de criatura? Había supuesto que, como mucho, Russell habría hecho una simple carta de utilería de tipo vehículo. Russell negó levemente con la cabeza, con expresión tranquila. Es solo una tarjeta verde. Nada especial. Nancy se quedó sin palabras ante su humildad despreocupada, casi versallesca. Sabía cuántos aspirantes a creadores de cartas luchaban toda su vida para crear una sola carta de calidad verde. Pensando en ello, sonrió levemente. Una montura voladora es perfecta para un reino secreto de montaña y bosque como este. De hecho, una montura voladora era una ventaja en casi cualquier terreno. En ese momento, los demás estudiantes de la clase no pudieron evitar lanzarle miradas envidiosas. Como era de esperar de Russell. Yo también quiero montar un pájaro. Mi familia solo me regaló una bicicleta de montaña para este viaje. Tienes suerte. No tengo nada. Dependo de mis propias piernas. Al escuchar las conversaciones de sus compañeros, Russell suspiró para sus adentros. Si no fuera por el recordatorio de Nancy, probablemente tampoco se le habría ocurrido hacer una tarjeta montable. Entre la multitud, Darren miró a Russell con los ojos encendidos de celos y reticencia. Russell otra vez, siempre Russell, pensó con amargura. ¿Es tan perfecto? Un pensamiento oscuro cruzó su mente, pero lo reprimió rápidamente. No, si intento algo aquí y me pillan, estoy muerto. Como si percibiera su mirada de odio, Russell se giró y lo miró directamente. Darren se estremeció de inmediato, apartando la vista rápidamente y fingiendo interés en un árbol cercano. Russell no pudo evitar sonreír con desprecio. Le puso a Darren una tercera etiqueta mental. Intimida a los débiles, teme a los fuertes. ¿Qué pasa? Preguntó Nancy, al notar su expresión. ¿Qué te hace tanta gracia? Russell solo hizo un gesto con la mano. Nada. Solo vi un payaso. Sin esperar su reacción, se montó en Pidgeot y se elevó hacia el cielo. Al ver que Russell se iba, los demás estudiantes no se quedaron allí y se dirigieron en distintas direcciones para comenzar su propia exploración. Uno de los miembros del personal de la asociación que lideraba el grupo levantó la vista hacia el pequeño punto negro que ahora era Russell. Parece que la preparatoria New Metro First ha dado un buen brote esta vez, dijo con emoción. Por cierto, Walter, dijo, volviéndose hacia su colega. ¿No te tomaste un permiso para cuidar a tu madre? El cartonero conocido como Walter guardó silencio un momento y luego esbozó una sonrisa irónica. La gente como nosotros, que hemos dedicado media vida solo para convertirnos en cartoneros de nivel hierro, no ahorramos mucho en un año. Además, la enfermedad de mi madre requiere mucho dinero. Si no trabajo, no comemos. Los reinos secretos que habían estado completamente controlados por la asociación, como este, generalmente estaban ocupados por creadores de cartas jubilados o veteranos, aquellos que no tenían ninguna esperanza de ascender más allá del nivel hierro negro. Era un desperdicio de recursos tener creadores de cartas de alto nivel al cuidado de un lugar como este. El líder suspiró y le dio una palmada en el hombro a Walter. No hablemos de esas cosas tristes. Volvamos a la sala de monitoreo. Ojalá que nada salga mal hoy. Russell montó a Pidgeot sobre el bosque, alcanzando pronto la mitad de la montaña. En el aire, consideró cuidadosamente sus objetivos para este viaje. El examen conjunto de las 4 escuelas es dentro de medio mes. Necesito conseguir más materiales durante este entrenamiento. Confiar solo en Yorichi podría ser difícil. Aunque ahora era el mejor estudiante de su escuela, sabía que había innumerables personas con talento en el mundo. No sería tan arrogante como Darren ni se creería el mejor. Quizás, cuando creó su primera tarjeta, solo se divertía, intentando pagar su préstamo. Pero tras vivir el motín del nido del demonio, comprendió profundamente que este era un mundo peligroso. Ni siquiera se atrevía a pensar en la tragedia que habría azotado a Nueva Metro ese día si el maestro Blake Whitmore no hubiera estado allí. Ahora, más que nada, Russell ansiaba poder. Apartando los pensamientos complejos de su mente, comenzó a observar el bosque que se extendía debajo. Una densa y oscura copa de árboles le impedía ver el suelo con claridad. Desesperado, solo pudo controlar a Pidgeot para que aterrizara. Tras encerrar a Pidgeot, Russell llamó a Yorichi Tsujikuni. Yorichi, ten cuidado. Es peligroso aquí, susurró. Yorichi asintió levemente, con la mano derecha apoyada en la empuñadura de su katana, listo para desenvainarla en cualquier momento. Crack.
El sonido de sus pasos sobre hojas secas y caídas resonó en el tranquilo bosque. Quebrar. De repente, Yoriichi desenvainó su espada, deteniendo el avance de Russell con la parte plana. Russell no era tonto. Enseguida se dio cuenta de que Yoriichi había detectado un enemigo. Inmediatamente invocó a Pidgeo de nuevo y voló para tener una mejor posición. La gruesa capa de hojas del suelo era empujada hacia arriba desde abajo por una criatura alargada e invisible, dejando un rastro en movimiento. La mirada de Yoriichi seguía fijamente su trayectoria. Silbido. De repente, unas feroces mandíbulas surgieron de entre las hojas. Pero ¿cómo pudo Yoriichi ser alcanzado por una emboscada tan simple? Movió el cuerpo ligeramente hacia un lado, evitando fácilmente la mordedura. La hoja en su mano brilló al rojo vivo, y la bajó con un feroz corte vertical, partiendo a la criatura desconocida en dos. Desde el aire, Russell pudo ver que la criatura era un 100 pies delgado y negro. Justo cuando estaba a punto de aterrizar y condensar los materiales, notó varios rastros más arqueándose entre las hojas del suelo. Ten cuidado, Yunji. Hay más. Advirtió Russell rápidamente. Al instante siguiente, 4 figuras oscuras surgieron de entre las hojas, abalanzándose sobre Yoriichi desde todos los lados. Pero para Yoriichi, quien tenía acceso al mundo transparente, esto no supuso ningún problema. A sus ojos, la velocidad de los 100 pies era lamentablemente lenta. Respiración solar, segunda forma. Cielo azul claro. La expresión de Yoriichi era tranquila. Lanzó un único corte circular rojo que barrió las hojas del suelo. Los 4 100 pies, atrapados en el aire, quedaron instantáneamente destrozados en pedazos de varios tamaños. Sangre púrpura goteó al suelo, produciendo un suave chisporroteo al tocar la tierra. Russell flotaba en el aire, sin prisa por descender. ¿Quién sabía si había más acechando? Tras un largo instante, al ver que no había movimiento, aterrizó lentamente junto a Yoriichi. Como se esperaba de ti, Yoriichi. Eres muy fuerte, dijo Russell con una sonrisa, dándole una palmadita en el brazo. Al oír esto, una extraña y tenue sonrisa se dibujó en el rostro generalmente estoico de Yoriichi. Russell se sorprendió un poco. Era la primera vez que veía su tarjeta con una expresión diferente. Para que Yoriichi pudiera sonreír. Al instante siguiente, el rostro del espadachín había recuperado su habitual expresión inexpresiva. Rascándose la cabeza, Russell no se preguntó si lo había imaginado. Se giró y lentamente envolvió su poder mental alrededor de los cadáveres de 100 pies en el suelo. Al contraerse su poder, los cuerpos se disolvieron, condensándose en 5 pedazos de material. 100 pies venenoso verde. Un hombre no puede enriquecerse sin riquezas inesperadas, y un caballo no puede engordar sin hierbas silvestres, murmuró Russell para sí mismo. Llevaba poco tiempo en el reino secreto y ya había obtenido 5 materiales verdes de nivel hierro negro. Y este era solo el reino secreto de nivel más bajo y seguro controlado por la asociación. Si estuviera en un reino grande, de alto nivel e inexplorado, ni siquiera se atrevía a imaginar las posibles recompensas. No era de extrañar que los creadores de cartas de alto nivel estuvieran dispuestos a arriesgar sus vidas. Parece que en la ladera de la montaña solo se producen materiales verdes, pensó Russell, con la mirada fija en lo alto. Me pregunto qué habrá en la cima de la montaña. Fin de este capítulo. 13. Capítulo 13. El señor 100 pies. Montado en Pidgeot, Russell llegó rápidamente a la cima de la montaña. La estructura del pico era extraña. No era una meseta plana, sino la boca abierta de una cueva oscura. Si la cueva no se hubiera vaciado de antemano, su entorno sombrío habría sido extremadamente peligroso. Sin embargo, la asociación había instalado numerosas luces en el interior. No había mucha luz, pero era suficiente para ver. Tras pensarlo un momento en la entrada, Russell decidió entrar a explorar. Los guías de la asociación habían dicho que no aparecerían monstruos por encima del nivel hierro negro, así que no deberían haber cometido ningún error grave. Invocando a Yoriichi Tsujikuni, ambos entraron en la cueva uno al lado del otro. En la sala de monitoreo, el capitán de los guías carteros comía galletas y observaba la pantalla. Los jóvenes de hoy en día son muy valientes, comentó. ¿De verdad se atreve a entrar ahí? Si no recuerdo mal, ¿no hay un 100 pies en esa cueva? El capitán admiraba la valentía de Russell. Si tuviera esa edad, sin duda no se habría atrevido a explorar. Al ver que nadie respondía, giró la cabeza con curiosidad y miró a su colega, que tenía la mirada perdida en la pantalla. ¿Walter? ¿Walter? Al ver que Walter seguía sin reaccionar, el capitán preguntó con cierta preocupación. ¿Te encuentras mal?
¿Quieres volver a descansar un rato? Has estado raro todo el día. Walter parecía no oírlo, con la mirada fija en el monitor. Tras un largo instante, pareció despertar de un sueño. Ah. No, no. Solo estaba pensando en mi madre. El capitán negó con la cabeza y no dijo nada más. Preparémonos, por si acaso. Si este pequeño estudiante no puede con esto, tendremos que ir a rescatarlo. Walter había recuperado su expresión aturdida. El capitán pensó en ofrecerle algunas palabras de consuelo, pero se las tragó. Todos estamos aquí para agotar el tiempo de nuestras carreras, pensó. ¿Qué más se puede decir? Toca. Toca. El sonido de los pasos de Russell y Yorichi resonó en la cueva vacía. Qué extraño, dijo Russell, desconcertado. ¿Por qué no nos hemos topado con ningún monstruo? Llevaban un rato dentro y no habían visto ni un solo demonio, ni siquiera un pelo. Justo cuando se preguntaba, percibió un leve olor a pescado. Se giró hacia Yorichi. Yorichi, ¿hueles eso? Yorichi asintió levemente. Él también había percibido el extraño hedor. Al ver su confirmación, la expresión de Russell se tornó seria. Ten cuidado, Yorichi. Podría haber un demonio más poderoso aquí. ¿Qué causaría que toda una zona estuviera desprovista de monstruos? La razón más probable era la presencia de un poderoso superdepredador que había aniquilado toda forma de vida en su territorio. Ambos aminoraron el paso y continuaron avanzando con cautela. Después de un largo rato, llegaron a una vasta caverna abierta. Russell miró la escena frente a él en estado de shock, murmurando para sí mismo. Este es el 1000 pies. Lo que apareció ante ellos fue el cadáver de un 100 pies de casi 100 metros de largo, cuyo enorme cuerpo relucía con un brillo negro intenso. Había sido cortado limpiamente por la mitad. Pero antes de que pudieran maravillarse con la vista, un crujido proveniente de debajo del enorme cadáver atrajo su atención. Eso es, Russell miró atentamente y vio un 100 pies vivo más pequeño, de unos 8 o 9 metros de largo, arrastrándose desde debajo de su padre muerto. ¿Puedes con ello, Junji? Preguntó Russell, buscando la opinión de su tarjeta. Si no, nos vamos ya. Russell no era tonto. Si no podían ganar, la única opción era huir. Pero en respuesta, Yorichi simplemente desenvainó la espada larga en silencio. Russell entendió lo que quería decir. Entonces te lo dejo a ti. Tras pensarlo un momento, volvió a invocar a Pidgeot. Deberías subir a ayudarlo también, dijo Russell, acariciando la cabeza de Pidgeot. Aunque Pidgeot era solo una carta de calidad verde, las aves tenían una ventaja natural sobre los insectos. Aún así, podía brindarle apoyo. Pidgeot le dio un suave empujón en la mano y se lanzó al aire, volando hacia el 100 pies gigante. El 100 pies, que volaba bajo el enorme cadáver, se sintió inmediatamente atraído por el Pidgeot volador. Sis. Alzó la mitad delantera de su cuerpo, emitiendo un sonido agudo con las mandíbulas, y de repente saltó del suelo hacia el ave. Pidgeot esquivó el ataque con un giro ágil. El 100 pies cayó al suelo desde el aire, donde Yorichi lo esperaba. Llamas ardientes brotaron de su espada mientras atacaba. Pero este 100 pies era claramente un monstruo de élite. No era fácil de controlar. Con un repentino estallido de fuerza, giró su cuerpo en el aire, chocando con la espada llameante de Yorichi con su duro caparazón blindado. Chirrido. Aunque no logró bloquear por completo el ataque, evitó ser cortado por la mitad como su predecesor. Cayó pesadamente al suelo, abrió su feroz boca y escupió una nube de niebla venenosa púrpura. Si Yorichi hubiera estado solo, la situación habría sido incómoda. Pero por suerte, allí estaba Pidgeot. Yorichi agarró uno de los tobillos de Pidgeot con la mano libre y se elevó en el aire, esquivando fácilmente la niebla venenosa. Respiración solar, sexto curso. Huesos ardientes, sol de verano. Desde el cielo, una espada roja, envuelta en un torbellino de llamas, descendió sobre el 100 pies en el suelo. La criatura emitió un grito agudo y penetrante al ser quemada viva. Pidgeot y Yorichi aterrizaron lentamente junto a Russell. Los dos hombres y el pájaro observaron en silencio cómo el 100 pies gigante se retorcía en sus últimos estertores. Después de un largo rato, finalmente dejó de moverse. Pidgeot, ve a probarlo de nuevo, dijo Russell, con la precaución básica. No quería fallar en una situación de victoria segura por descuido. Efectivamente, mientras Pidgeot se acercaba, el 100 pies, que había permanecido inmóvil, se abalanzó de repente una última vez. Desafortunadamente para él, estaba demasiado débil y se desplomó en el suelo sin siquiera tocar a Pidgeot.
Después de eso, no mostró ninguna reacción, incluso mientras Pidgeot le perforaba el cuerpo con varios agujeros sangrientos. En ese momento, Russell se acercó al cadáver con confianza y comenzó a condensar los materiales. Grado de hierro negro 100 pies púrpura. Al mirar el material en su mano, Russell no pudo evitar suspirar. Tuvo suerte de que Nancy le hubiera recordado que hiciera una tarjeta montable. De no ser por Pidgeot, aunque Yorichi aún podría haber matado al 100 pies, ciertamente no habría sido tan fácil. ¡Wow! Este pequeño estudiante es realmente bueno. En la sala de monitoreo, el capitán vio a Russell matar al 100 pies y exclamó: Walter, deberías haberlo visto. Justo cuando el capitán se preguntaba por qué Walter guardaba silencio otra vez, un jadeo profundo y húmedo surgió tras él. Jo, jo, jo. El capitán se giró rápidamente para ver cómo estaba su colega, pero ya era demasiado tarde. Una monstruosa garra escarlata ya le había atravesado el pecho por detrás. Entonces, vio que su visión daba vueltas sin parar. Walter. ¿Ese es mi cuerpo? Con el sonido de un objeto pesado cayendo al suelo, una figura escarlata empujó violentamente la puerta de la sala de monitoreo. Olfateó el aire y, de repente, salió corriendo en una dirección. Nadie sabía de la horrible transformación que acababa de ocurrir. Solo la sangre que se filtraba gradualmente por debajo de la puerta de la sala de monitoreo registraba la silenciosa tragedia. Capítulo 14. Feo. Al otro lado del bosque, Nancy Uitemore y su zorro de 3 colas caminaban en silencio por la oscuridad del bosque. De repente, el zorro se detuvo, moviendo su pequeño hocico al oler el aire. Al notar el extraño comportamiento de su compañero, Nancy no pudo evitar detenerse también. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. El zorro no respondió de inmediato, sino que siguió olfateando con atención. Tras un largo rato, trotó hasta los pies de Nancy, tirando de su pantalón con una pata mientras señalaba en una dirección específica con la otra. Nancy estaba confundida. Si se tratara de un demonio común y corriente, su zorro no se habría comportado con tanta seriedad. Los dos llevaban un tiempo en las montañas, y con la ayuda de su zorro, Nancy ya había derrotado a varios de los monstruos 100 pies. Se agachó y acarició la cabeza del zorro. ¿Hay un demonio de élite por ahí? El zorro negó con la cabeza y empezó a gesticular con ansiedad. Nancy estaba atónita. Si no era un demonio de élite, ¿qué podría ser? Al pensarlo, su expresión se tornó seria. ¿Hay alguien herido? El zorro de 3 colas asintió rápidamente con la cabeza. Nancy se levantó de inmediato, con la mente acelerada, mientras daba una orden tranquila. Zorro de 3 colas, guíame. Mientras seguía a su guía, una creciente sensación de inquietud la invadía. Por lo que le había contado su padre, los reinos secretos controlados por la asociación solían estar vigilados. Para ser estudiantes de preparatoria en una misión de entrenamiento, los 2 creadores de tarjetas de la entrada sin duda los estarían vigilando constantemente. Si alguien estaba herido, debería haberse enviado un equipo de rescate de inmediato. El hecho de que nadie hubiera venido, algo andaba muy mal. Antes de que tuviera tiempo de pensar demasiado, llegó al origen del olor que su zorro había detectado. La escena era de destrucción. Un árbol tan grueso como los brazos de un hombre había sido cortado por un arma afilada desconocida, con su gruesa copa derribada en diagonal al suelo. Y allí, tendido en su base, estaba Liam Blake, sin saber si moriría o no. Nancy corrió a su lado, llamándolo suavemente. Liam, Liam. Al no ver respuesta, extendió lentamente una mano temblorosa y buscó su aliento. Gracias a Dios, sigue vivo. Sintiendo la suave calidez de su respiración en los dedos, Nancy no pudo evitar suspirar aliviada. Pero desconocía la gravedad de sus heridas, así que no se atrevió a moverlo. Se puso de pie, con la mente acelerada. ¿Qué demonios ha pasado aquí? En su impresión, Liam era uno de los estudiantes más fuertes de la clase, solo por detrás de Russell, Darren y ella misma. Era imposible que los monstruos 100 pies comunes le hubieran hecho tanto daño. ¿Y dónde estaban los creadores de tarjetas de la asociación? ¿Por qué no había venido nadie? Sería genial que Russell estuviera aquí, pensó. Su Pidgeot era la herramienta perfecta para esta situación. Podría dejar a su espadachín de guardia y volar en busca de ayuda. Pero Nancy no tenía montura voladora. Si dejaba a su zorro aquí para proteger a Liam, sería demasiado peligroso para ella ir sola en busca de ayuda. Justo cuando estaba tratando de encontrar una solución, el sonido de pasos apresurados vino del bosque oscuro frente a ella. ¿Quién anda ahí?, gritó Nancy, con la vista cada vez más concentrada. El zorro de 3 colas se abalanzó de inmediato.
Bajo sus miradas combinadas, una figura en pánico surgió tambaleándose entre los árboles. Darren, dijo Nancy, bajando un poco la guardia al ver quién era. Pero al ver su ropa rota y su aspecto desaliñado, surgieron nuevas preguntas. Darren, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes este aspecto? Darren jadeaba con dificultad, sus palabras salían entrecortadas. Corre, rápido. Hay un monstruo. Nancy no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Un monstruo? Si huimos, ¿qué le pasará a Liam? Me da igual si Liam vive o muere. Pensó Darren, irritado, pero lo que dijo fue: este monstruo, ni mi zombie verde pudo con él. Quieres quedarte aquí y morir, pero yo no me quedaré contigo. Lo cierto era que su zombie había sido derrotado y ahora estaba en enfriamiento. Si Nancy no lo acompañaba, sabía que no llegaría muy lejos solo en ese entorno peligroso. Pero Nancy no sabía qué estaba pensando. Simplemente respondió con seriedad: no lo dejaré. Me quedaré aquí para proteger a Liam y esperar a que me rescaten. Había crecido bajo la tutela de su padre, un cartero de nivel oro que le había inculcado un profundo sentido del honor. No podía abandonar a su compañero de clase. Darren apretó los dientes. ¿Vas a sacrificar tu vida por una basura? Nancy negó con la cabeza, sin dignificar su pregunta con una respuesta. Si quieres irte, puedes hacerlo solo. Esta estúpida. Si pudiera irme, ¿seguiría aquí intentando convencerte? Darren maldijo en su corazón. En ese momento, un rugido estridente e inhumano surgió del bosque a sus espaldas. A Darren le flaquearon las piernas y se desplomó en el suelo. Pero su voluntad de sobrevivir era férrea. Usó manos y pies para trepar hasta el lado de Nancy, escondiéndose tras ella. Nancy no prestó atención a la horrible exhibición de Darren. Su mirada estaba fija, cautelosamente, en el oscuro bosque. Oh, oh, oh. Acompañado por una respiración pesada y húmeda, el monstruo que Darren había mencionado apareció gradualmente ante ellos. Estaba cubierto de carne y sangre escarlata. Sus manos no eran manos en absoluto, sino un par de espadas frías y afiladas que brillaban en la penumbra. Al ver al monstruo, el zorro de tres colas creó una ilusión. Desafortunadamente, fue inútil. El monstruo carecía de mente, era una criatura de puro instinto, y no podía ser afectado por un ataque psíquico de tan bajo nivel. Al ver esto, la expresión de Nancy se tornó sombría. Tras varias batallas, la principal desventaja de su zorro se estaba volviendo cada vez más grave. Si salía con vida de esta, tenía que encontrar la manera de resolver el problema. Pero el monstruo no le dio tiempo a pensar. Atacó primero. La figura escarlata se lanzó hacia el zorro de tres colas con un chillido penetrante. Las afiladas garras de su mano izquierda, con un destello gélido, apuntaron directamente al rostro del zorro. Este esquivó el ataque con un ágil salto. Pero ese mismo salto creó una abertura fatal. La garra derecha del monstruo se arrastró por el suelo, dejando tres profundas hendiduras en la tierra, antes de ascender en un arco feroz. El zorro de tres colas quedó destrozado. Solo había durado un intercambio. Nancy tuvo mala suerte. Se había topado con varios enemigos inmunes a las ilusiones de su zorro. Según el sentido común, su carta no debería haber sido tan débil. Pero la realidad no tiene sí. Justo cuando Nancy estaba en shock por la muerte de su tarjeta, una fuerza enorme vino detrás de ella, empujándola directamente hacia el monstruo. Ella miró hacia atrás sorprendida. Era Darren. Una mirada de locura y manía se dibujó en su rostro. No puedo morir, murmuró, con la voz llena de pánico. No puedo morir. Todavía tengo que convertirme en un maestro en la fabricación de cartas. ¿Sí? Tengo que convertirme en maestro. Tengo que superar a Russell. Nancy, te recordaré. Cuando sea maestro, me vengaré de ti. Dicho esto, se dio la vuelta y se preparó para huir. Al mirar la expresión loca de Darren, Nancy no pudo evitar cerrar los ojos con desesperación. Justo cuando estaba esperando su muerte, una voz tranquila vino del aire. ¡Qué asco, Darren! Fin de este capítulo. 15. Capítulo 15. El payaso. La persona que vino fue, por supuesto, Russell. Tras salir de la cueva del Cien Pies, encontró la cima de la montaña en un silencio inquietante. El persistente aroma del poderoso Cien Pies que había matado mantenía a raya a los monstruos menores. Sin más materiales, regresó al centro de la montaña para continuar su caza. Fue entonces, desde su posición estratégica en lo alto, que vio caer un árbol a lo lejos. Si hubiera estado en el suelo, no se habría dado cuenta. Instó a Pidgeot a avanzar y cuando llegó a la escena, se encontró con la imagen de Darren empujando a Nancy directamente al camino de un monstruo. Pero no era momento de palabras.
El monstruo ya se abalanzaba sobre la caída Nancy. Yoriichi. Los ojos de Russell se enfocaron y soltó su tarjeta. Sonido metálico. Yoriichi apareció como un rayo, con su espada samurái desenvainada, bloqueando las afiladas garras del monstruo a escasos centímetros del rostro de Nancy. Solo entonces Russell tuvo tiempo de dirigir su fría furia contra Darren. Darren, una cosa habría sido que simplemente hubieras huido, dijo Russell con voz desgarradora. Pero usar a tu compañero de clase como escudo para bloquear la espada. En su opinión, aunque la cobardía era patética, lo que Darren acababa de hacer era imperdonable. Darren, sin embargo, se puso histérico ante la acusación de Russell. Es un honor para ellos morir por mí, un futuro maestro en la fabricación de cartas. Gritó. Russell, no te atrevas a meterte en los asuntos de los demás. Russell solo suspiró, ignorando al loco. Aterrizó a Pidgeot y se acercó a Nancy, ayudándola a ponerse de pie. ¿Estás bien? Ella negó con la cabeza. Salvo que la empujaron al suelo, salió ilesa. Pensando en lo que Darren había hecho, se giró y lo miró. Su expresión amable habitual había sido reemplazada por una furia fría. Le contaré a mi padre exactamente lo que pasó aquí. Russell no dijo nada más. Cómo lidiar con Darren era asunto de Nancy ahora. Además, si dependiera de él, el destino de Darren probablemente no sería agradable. Al oír las palabras de Nancy, Darren sintió como si le hubieran echado un balde de agua helada en la cabeza. Se le aflojaron las piernas y cayó de rodillas. Nancy, me equivoqué. Por favor, te lo ruego, me postraré ante ti. Por favor, no se lo digas a tu padre. Suplicó, comenzando a postrarse en el suelo. Su familia era una familia acomodada y común. El padre de Nancy era un creador de tarjetas de nivel oro en la asociación. Si se enteraba, la vida de Darren estaría acabada. Nancy no lo miró 2 veces y volvió su atención a la pelea. En ese momento, Yoriichi y el monstruo se encontraban en un punto muerto, sin atreverse a hacer un movimiento precipitado. Pero al final, el monstruo descerebrado perdió la paciencia y se abalanzó sobre Yoriichi primero. Tan rápido, murmuró Russell desde un costado, con expresión solemne. Este era el monstruo más fuerte que había visto desde que llegó a este mundo. Yoriichi apenas logró esquivar el ataque principal del monstruo, pero su velocidad era tan grande que sus garras aún lograron cortar varias heridas sangrientas en su antebrazo. Yoriichi, usa el patrón, ordenó Russell con el ceño fruncido. No había tiempo para más demoras. Liam se encontraba en mal estado en el suelo. Cuanto más se alargaba la pelea, mayor era el peligro. Al oír la orden de su amo, Yoriichi respiró hondo. La marca rojiza, similar a una llama, en su frente pareció oscurecerse y expandirse. Russell sintió un repentino y brusco aumento en el consumo de su energía mental, y su rostro palideció, pero aún estaba dentro de su tolerancia. Al instante siguiente, Yoriichi desapareció. Cuando reapareció, ya estaba justo frente al monstruo. El demonio, obviamente, no pudo reaccionar ante este repentino y explosivo aumento de velocidad. Una espada, ahora envuelta en una llama brillante, cortó instantáneamente el cuerpo del monstruo. La criatura se quedó paralizada, inmóvil. Chapoteo. Al instante siguiente, el monstruo se partió en varios pedazos. La parte restante más grande, su torso superior, cayó al suelo, levantando una nube de polvo. Nancy observó la escena conmocionada. ¿Será esta la verdadera fuerza de la carta de Russell? Pensó. El repentino estallido de poder de Yoriichi le hizo comprender que Russell no había usado toda su fuerza en la prueba de clasificación. Darren, sin embargo, estaba lleno de celos y resentimiento venenosos. ¿Por qué? Era él otra vez, siempre él. Le resultaba imposible aceptarlo. La actuación de Russell demostraba que su duelo de hacía unos días había sido una broma. Hacía que sus propias palabras duras parecieran las patéticas divagaciones de un payaso. Lo cual, en opinión de Russell, era exactamente lo que era Darren. Sin importarle lo que pensaran los otros dos, Russell frunció el ceño y se acercó a Yoriichi. La carne escarlata que se enredaba en el cuerpo del monstruo se disipaba lentamente. Al derretirse, reveló una mejilla familiar debajo. Las pupilas de Russell se contrajeron violentamente cuando vio el rostro. Era Walter, el guía de la asociación que conocieron cuando entraron por primera vez al reino secreto. Russell movió el cuerpo en silencio para bloquear la vista de los dos que estaban detrás de él. Se arrodilló. ¿Cómo llegaste a estar así? Preguntó en voz baja. En el último instante de su vida, Walter parecía haber recuperado un poco de cordura. Tosió sangre, sus palabras salían entrecortadas.
No quiero morir, mi madre, todavía me espera, en el hospital, las lágrimas corrían por sus mejillas destrozadas. Sálvame, lo siento, capitán, por favor. Antes de que pudiera terminar su última palabra, el cuerpo de Walter finalmente se disolvió por completo, como una carta derrotada. Solo quedó una carta, brillando con una luz roja escarlata. Russell frunció el ceño al oír la última palabra fragmentada. ¿Suplicar? ¿La sociedad de mendigos espirituales? Mientras archivaba en silencio esa información crucial, Russell se agachó y recogió la tarjeta del suelo. Nivel hierro negro, demonio de carne oro. Russell se quedó atónito. Esperaba que las cartas de Walter se quedaran atrás, no que él mismo se condensara en un material, como si fuera un demonio. Y era de calidad oro. Nunca antes había visto un material de calidad oro. Eran extremadamente raros, incluso en las plataformas de intercambio. Justo cuando aún reflexionaba sobre lo que Walter había dicho, Nancy se le acercó. ¿Qué pasa? ¿Qué acaba de decir ese demonio? Gracias a su padre, sabía que algunos demonios en los reinos secretos eran muy inteligentes e incluso podían hablar idiomas humanos. Había asumido que Walter era uno de ellos. Russell guardó silencio un momento y luego decidió no contarle su descubrimiento. Nada. Solo me suplicaba que lo matara rápido. Luego cambió de tema. Debería haber una estación de monitoreo en un reino como este. Iré a revisar la situación y luego pediré ayuda. Yorichi se quedará aquí para cuidarlos. Nancy asintió, pensando que solo le preocupaban más 100 pies. Pero no sabía que, si bien Russell sí estaba preocupado por más demonios, también le preocupaba Darren, quien parecía estar al borde de un colapso mental. Russell no subestimaría la oscuridad del corazón humano. ¿Quién sabía lo que un loco como él podría hacer después de irse? Tras invocar a Pidgeot, Russell se dirigió rápidamente al pie de la montaña. Al llegar a la estación de monitoreo, finalmente comprendió por qué Walter se había disculpado con su capitán. Lo que apareció ante él fue un cadáver sin cabeza con un gran agujero ensangrentado en el pecho. Sin perder ni un segundo más, Russell abandonó el reino secreto inmediatamente. Fin de este capítulo. 16. Capítulo 16. Empapado en consecuencias. Los creadores de tarjetas de la asociación que custodiaban el portal en la base se sobresaltaron al ver a Russell salir solo del reino secreto. ¿Terminó el entrenamiento tan rápido? Pensó uno de ellos. Mientras observaban, Russell corrió hacia ellos, con el rostro serio y adusto. Solo pronunció 3 palabras. Algo ha pasado. Poco después de ser alertados de la emergencia, Victoria Son y el líder de la base, el comandante Gordon, acudieron al lugar. Cuando la señora Son escuchó que Russell había salido del reino antes de tiempo, no podía creerlo. En su opinión, incluso si otros estudiantes tenían problemas, Russell, con su fuerza, debería haber sido el último en salir. Al verlo ahora, sano y salvo, sintió un alivio que la invadió, pero que inmediatamente dio paso a la preocupación. «Russell, ¿qué ha pasado?». Russell relató rápidamente los sucesos de la última hora, pero con una omisión crucial. Sabía que este asunto era sospechoso, y con tantos creadores de cartas de la asociación presentes, no podía estar seguro de quién podría ser un espía. Así que, aunque describió el ataque del poderoso monstruo, omitió la parte sobre la transformación de Walter, y solo mencionó que había aparecido un demonio desconocido y que los guías de la asociación estaban muertos. El comandante Gordon estaba conmocionado. Sabía que el reino secreto estaba lleno de cámaras de vigilancia. Debería haber sido imposible que un demonio poderoso y descontrolado apareciera sin ser detectado. Sin embargo, no refutó las palabras de Russell. Era obvio que el estudiante frente a él no diría una mentira que pudiera ser expuesta tan fácilmente. Inmediatamente ordenó a los creadores de cartas que lo rodeaban que entraran en el reino secreto y comenzaran una operación de rescate. Mientras los demás creadores de cartas cruzaban el portal a toda prisa, Russell decidió contar el resto de la historia. Llevó aparte a su maestra y al comandante. «Señora Song, comandante Gordon», dijo en voz baja, «en realidad, no fue un demonio del reino secreto quien nos atacó. Fue uno de los creadores de cartas estacionados aquí». La compostura que el comandante Gordon acababa de recuperar se vio instantáneamente destrozada por las palabras de Russell. Sin embargo, era un comandante de base. Reprimió la maldición que estaba a punto de salir de sus labios, y su expresión se tornó mortalmente seria. «Joven», dijo en voz peligrosamente baja, «tiene que presentar pruebas cuando hace una acusación como esa». Russell negó con la cabeza. «No tengo pruebas».
Cuando estaba en el reino secreto, había usado deliberadamente su propio cuerpo para bloquear la imagen de las cámaras de vigilancia del rostro de Walter. Pero, mientras hablaba, sacó el material demonio de carne oro, de su bolsillo. No creo que se suponga que un material como este se produzca en el bosque de los 1000 pies. Al observar el material vibrante y dorado en la mano de Russell, la expresión del comandante Gordon se volvió cada vez más fea. Respiró hondo, obligándose a controlar sus emociones. Necesito informar esto a mis superiores, dijo con expresión complicada. Señora Song, por favor, espere aquí con esta estudiante. Dicho esto, se alejó apresuradamente de la entrada al reino secreto. Pronto, los equipos de rescate de la asociación sacaron a los demás estudiantes de la clase clave, uno tras otro. Todos estaban un poco confundidos. Solo había pasado una hora aproximadamente desde que comenzaron a explorar. ¿Es el final? Solo conseguí un material. Tienes suerte. Estaba a mitad de la montaña cuando me dijeron que se había acabado. Victoria Son aplaudió, con una sonrisa forzada en el rostro, interrumpiendo las discusiones de los estudiantes. Muy bien, estudiantes. Creo que todos han experimentado los peligros potenciales de un reino secreto. Este ejercicio de entrenamiento termina aquí. Ahora, por favor, regresen al autobús y esperen pacientemente. Naturalmente, no les explicó la verdadera situación. Según Russell, este incidente fue premeditado. Cuanto menos supieran los estudiantes, mejor. Después de un rato, también sacaron a Nancy y a Darren. Con ellos, en camilla, se encontraba Liam Blake, inconsciente. Afortunadamente, según el cartero que lo llevaba, aunque Liam estaba gravemente herido, su vida no corría peligro. En un mundo con cartas curativas, se recuperaría pronto. Al ver que se llevaban a Liam con cuidado, Victoria estaba a punto de decirles a Nancy y Darren que volvieran al autobús cuando Darren habló de repente, con el rostro pálido y cubierto de sudor. Lo siento, señora Song. Estaba tan asustada, empujé a Nancy sin querer. Russell, de pie a un lado, no pudo evitar burlarse en su corazón. Solo te asustas cuando te atrapan. La señora Song estaba confundida por sus palabras sin sentido, pero en ese momento, Nancy habló, explicando con calma y claridad la situación que se había desarrollado en el bosque. Al escuchar su relato, una expresión seria y severa se dibujó en el rostro de Victoria Song. Informaré de esto al director Shepard. Me aseguraré de que te dé una explicación. Luego, se giró para mirar a Darren con una voz gélida. Darren, regresa al autobús. Cuando volvamos a la escuela, tendré una larga conversación con tus padres. Las reglas tácitas del mundo de los fabricantes de tarjetas eran absolutas. No peleabas con tus compañeros. Nunca dejabas que asumieran la culpa, ni el golpe fatal, por ti. Darren regresó al autobús, aturdido, arrastrando los pies. Su tiempo en la primera preparatoria New Metro había terminado. Dudaba que otra escuela lo aceptara ahora. Pero el castigo más severo vendría después. Como mucho, lo despojarían de su habilidad para hacer cartas y lo mantendrían bajo estricta supervisión por el resto de su vida. Russell no sentía compasión. Todo lo que Darren enfrentaba ahora se lo merecía. Era culpa suya. En ese momento, el comandante Gordon regresó apresuradamente. Russell, el maestro Blake quiere verte. ¿Maestro Blake? Blake Whitmore, dijo el comandante con voz reverente. En el último piso del edificio de la New Metro Cardmakers Association, un anciano de pelo blanco estaba hablando con un hombre de mediana edad con perilla. El anciano suspiró. He oído que varias preparatorias tuvieron accidentes durante sus exploraciones del reino secreto hoy. El hombre de mediana edad, el presidente Lance Jennings, asintió con expresión sombría. Muchos estudiantes resultaron heridos o murieron. Aún no sabemos quién es el responsable. ¿Quiénes más podrían ser sino la Sociedad de Mendigos Espirituales y sus nuevos amigos, la secta de la Unificación? Dijo el anciano con expresión serena. Ya había adivinado quiénes eran los culpables. Simplemente no sé cómo lo lograron. Justo cuando Jennings estaba a punto de hablar, sonó su teléfono, interrumpiéndolo. Lo siento, director Blake, tengo que atender. El anciano era, por supuesto, Blake Whitmore. Simplemente le indicó a Jennings que continuara. Hola. ¿Qué? Entiendo, por favor, que el estudiante espere ahí. Tras colgar, el tono de Jennings era urgente. Director Blake, tenemos una pista. Un estudiante de la primera preparatoria New Metro logró matar al atacante en su reino. Y también vio el verdadero rostro del atacante.
Era uno de los creadores de tarjetas de nuestra asociación, destinado en el reino secreto. Una extraña sonrisa se dibujó gradualmente en el rostro de Blake Whitmore. Parece que nuestra Federación Damin tiene un sucesor después de todo, dijo con una chispa de esperanza en los ojos. Que traigan a este joven estudiante. De inmediato. Por supuesto. Haré que lo traigan enseguida. Fin de este capítulo. 17. Capítulo 17. La audiencia. Russell estaba sentado en el coche enviado desde la base Toussaint Fouts, contemplando el paisaje urbano que pasaba velozmente por la ventana. El comandante Gordon permanecía sentado tranquilamente a su lado. Si alguien le hubiera dicho a Russell ayer mismo que se dirigía a una reunión privada con el legendario Blake Whitmore, jamás lo habría creído. Solo había 3 creadores de cartas de nivel maestro en toda la Federación Damin. Entre ellos, Blake Whitmore estaba destinado principalmente en las ciudades costeras, un baluarte viviente contra la constante amenaza de disturbios provenientes de los reinos secretos del mar. Era una figura que se alzaba en la cima absoluta de su mundo, un hombre con el que innumerables personas con inmensas riquezas jamás podrían tener la esperanza de conseguir una audiencia. Y ahora, tras matar a un solo creador de cartas rebelde de nivel hierro negro, Russell era convocado a una reunión personal. Era evidente que la situación era mucho más compleja de lo que parecía. El comandante Gordon, sentado a su lado, vio a Russell fruncir el ceño y supuso que estaba nervioso. No pudo evitar intentar tranquilizarlo. Estudiante Russell, no se ponga nervioso. Ha prestado un gran servicio esta vez. El maestro Blake debe de querer conocer al joven héroe del momento. Las palabras de Gordon sacaron a Russell de sus pensamientos. Esbozó una leve sonrisa. Gracias, comandante Gordon. Pronto, el coche llegó a la sede de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas del Nuevo Metro. El comandante Gordon condujo a Russell a un ascensor, obviamente reservado para altos ejecutivos. El presidente Jennings ya le ha dado instrucciones para que suba directamente, dijo. Pasó su tarjeta de identificación y las puertas del ascensor se abrieron. Russell respiró hondo y entró. Las puertas se cerraron y el ascensor empezó a subir a una velocidad asombrosa. Pronto llegó al último piso. Timbre. Al abrirse las puertas, apareció ante él la oficina del presidente. Lo más llamativo era el inmenso ventanal que ofrecía una vista panorámica de toda la ciudad. Pero Russell no tuvo tiempo de admirar el paisaje. Saludó respetuosamente a los 2 hombres en la sala. Un anciano de pelo canoso y un hombre de mediana edad con perilla. Señor Blake, presidente Jennings. Hola. Soy Russell. El anciano de pelo blanco era, por supuesto, Blake Whitmore. En marcado contraste con su título, que sonaba a asesino, su actitud era inesperadamente relajada. Estudiante Russell, no se ponga nervioso, dijo con una sonrisa amable. Por favor, siéntese. Russell se sentó obedientemente, aunque solo usó el borde de la silla. El hombre de mediana edad con perilla no pudo evitar sonreír ante la postura formal del chico. Russell, te debemos nuestro agradecimiento. De no ser por ti, probablemente nos habría llevado tiempo descubrir la verdad de este asunto. Se trataba, por supuesto, del presidente Lance Jennings. No mentía. Si bien la asociación habría descubierto la verdad al comparar que fabricantes de tarjetas habían desaparecido tras el ataque a las otras escuelas secundarias, la evidencia directa de Russell había acelerado enormemente el proceso. Pensando en esto, Russell no pudo evitar preguntar. Entonces, me pregunto por qué el maestro Blake y el presidente Jennings me pidieron que viniera aquí. Al escuchar su pregunta directa, la expresión de Blake se tornó seria. Russell, sé que conseguiste un trozo de material después de que derrotaran al atacante. Russell se quedó atónito. ¿Solo por esto? Pero no dudó y sacó el material. No creía que un cartero de nivel maestro se apropiara de un solo material de hierro negro, ni siquiera si era de calidad oro. Este es el material que se condensó tras la muerte del atacante, dijo, entregándoselo a Blake. En cuanto Blake Whitmore tomó el material, suspiró. Tras haber estado destinado en la línea de defensa costera durante tanto tiempo, reconoció su origen de inmediato. Es un material producido por el nido del demonio, confirmó. Es cierto, entonces. La sociedad de mendigos espirituales estuvo detrás de esto. Al oír el nombre de la organización, Russell pensó al instante en la última palabra inconclusa de Walter. No pudo evitar decir. Maestro Blake, presidente Jennings, antes de morir, el atacante pronunció la palabra supliqué, pero desapareció antes de poder terminar. Jennings y Blake intercambiaron una mirada penetrante.
Russell, dijo Jennings con voz firme, guarda este descubrimiento para ti. No se lo digas a nadie. Le preocupaba que Russell, siendo tan joven, difundiera rumores, pero le preocupaba más la seguridad personal del chico. Sus preocupaciones eran innecesarias. Russell no era un estudiante de preparatoria común y corriente. Ya les había ocultado instintivamente la identidad de Walter a sus compañeros. Asintió solemnemente. Entiendo. Gracias, maestro Black y presidente Jennings, por su preocupación. No diré ni una palabra. Ambos hombres no pudieron evitar sonreír. El desempeño de Russell superaba constantemente sus expectativas. Justo cuando Jennings estaba a punto de decir algo alentador, el ascensor volvió a sonar. Un joven con una carpeta salió, se acercó rápidamente a Jennings y le dijo en voz baja. Presidente Jennings, aquí tiene toda la información que me pidió que verificara. Al ver que Jennings asentía, el joven saludó a los dos líderes y se marchó. Jennings hojeó los documentos, frunciendo el ceño gradualmente. Luego le entregó el expediente a Blake. Viejo Blake, échale un vistazo. En todos los reinos secretos que tuvieron un incidente hoy había un cartonero asignado, un sustituto de última hora, que había solicitado el puesto recientemente. Blake tomó los documentos y los revisó con atención. Pronto tuvo la respuesta. Suspiró con un dejo de melancolía en la voz. Me preguntaba cuándo la sociedad de mendigos espirituales había logrado plantar tantas piezas de ajedrez. Ahora ya no me sorprende. Mira, dijo, tocando el archivo. Estos sospechosos, sin excepción, tenían problemas financieros. Una madre enferma, deudas de juego agobiantes. El presidente Jennings se quedó atónito. ¿Traicionaron a la asociación, por dinero? Blake negó con la cabeza. Probablemente no esperaban convertirse en monstruos. Pero llevo muchos años tratando con la sociedad de mendicidad espiritual. Este es el método característico de su líder, el regente Jin, la escama fantasma. Mientras hablaba, se giró para mirar a Russell con expresión seria. Russell, debes tener cuidado con cualquier oferta de apoyo financiero desconocido en el futuro. Russell asintió. Gracias por el consejo, director Blake. Si eso es todo, ¿puedo irme primero? Tenía el presentimiento de que si se quedaba más tiempo, escucharía información aún más explosiva, y eso no era bueno para un pequeño fabricante de cartas de nivel hierro como él. Al devolverle el material de demonio de carne oro, a Russell, Blake sonrió amablemente. Vuelve, Russell. Ten cuidado en el camino. Tras cerrarse la puerta del ascensor, Jennings se giró para mirar a Blake. Señor Blake, ¿cree que le pasa algo a este estudiante, Russell? Nunca había confiado plenamente en él. Como presidente de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas de la ciudad, no podía permitirse el lujo de ser descuidado. Blake negó lentamente con la cabeza. La sociedad de mendigos espirituales se resistiría a desechar una semilla tan buena. Además, añadió, Lucius no notó nada malo en él. Mientras Blake hablaba, una figura con túnica judicial roja, sosteniendo una placa de piedra, se materializó lentamente detrás de él. Inquisidor Lucius. Al ver la tarjeta, Jennings no pudo evitar respirar aliviado. Parece que este estudiante, Russell, está muy bien. Un momento después, frunció el ceño de nuevo. ¿Pero de dónde saca tanto dinero la sociedad de mendigos espirituales?